100 películas de rock en 100 días. Día 1, Semilla de Maldad o Blackbird Jungle, estrenada en 1955, dirigida por Richard Brooks y con las actuaciones de Glenn Ford, Anne Francis y un jovencito Sidney Poitier. Trata de un profesor que comienza a trabajar en una secundaria pública y tendrá que enfrentar a sus estudiantes rebeldes, pandilleros y violentos. La música rock aparece con la canción Rock Around the Clock de Billie Holiday y sus Cometas, siendo la primera vez que se utiliza una canción de rock para musicalizar en el cine. La juventud es reflejada un tanto estigmatizada, pero más allá de eso, la peli se animó a mostrar que el sueño americano no era tan bonito como se creía. Además sentaría las bases para un nuevo género que tendría más películas en su haber, el del profesor idealista en una clase complicada. Día 2, Rock Around the Clock, dirigida por Fred F. Shears y estrenada en el año 56. La peli muestra a un manager de clubes nocturnos intentando atraer gente cuando de casualidad una noche en un pueblito se encuentra con un sonido nuevo y atrapante. ¿Qué es?, pregunta. Es rock and roll, contestan los jóvenes. Y así aparecen Bill Haley y sus Cometas junto a otras agrupaciones, mostrando que el recambio generacional estaba llegando al cine, aunque lo acusaran de inmoral. En el medio una historia de amor simplona como para llenar el ojo. Día 3, Una rubia en la cumbre o The Girl Can't Help It, del año 56, dirigida por Frank Tashlin y que tenía dos objetivos principales. Por un lado, mostrar una amplia gama de artistas del nuevo género que estaba explotando y por otro, exaltar la belleza y poder visual de la actriz Janie Mansfield, quien interpreta a una promesa de cantante a la que un embaucador de la noche, interpretado por Edmond O'Brien, conecta con un manager venido a menos, personificado por Tom Ewell. Entre estos tres surgirá un triángulo amoroso que da vida a la comedia y a los números musicales, entre donde destacan Little Richard, Fats Domino, Los Plateros y Eddie Cochran. Elvis iba a participar, pero no dieron con el salario justo. La peli tuvo una mala distribución en el mundo, pero sin embargo se transformó en gran influencia para jóvenes que comenzaban su carrera musical como Lennon o McCartney. La encuentran completa para ver en YouTube. Día 4, King Creole, del año 58, cuya traducción literal sería Rey Criollo, pero en España se la conoció como El barrio contra mí y en Latinoamérica como Melodía Siniestra. Se trató de la cuarta película protagonizada por Elvis Presley, en este caso bajo la dirección de Michael Curtiz, reconocido director de la genial Casablanca. La carrera de Elvis, el rey del rock, en el cine se dio más que nada debido a que su manager, el coronel Tom Parker, no podía salir de Norteamérica por cuestiones no aclaradas y de esta manera omitía la realización de giras mundiales o presentaciones en vivo en otros países. En general, estas cintas no tienen una gran calidad interpretativa, pero en este caso, Elvis se encontraba bajo las órdenes de un gran director y acompañado, entre otros, por el actor Walter Matthau. La trama no es la gran cosa. Un joven que quiere ser cantante, pero relaciones del pasado con la delincuencia le complican el existir y además hay un triángulo amoroso. Elvis seguiría haciendo pelis hasta el año 69, contabilizando en total 31 films. Y claro que no podía faltar en esta lista. A esta peli la encuentran disponible para ver gratis en dailymotion.com. Día 5, A Hard Day's Night, la primera película protagonizada por los Beatles, estrenada en julio de 1964. Pocas semanas después de haber lanzado el álbum del mismo nombre, en donde por primera vez incluían un 100% de canciones propias en él. La peli está dirigida por Richard Lester y nos muestra a la banda realizando un viaje de tren desde Liverpool a Londres para presentarse en un programa de televisión y todas las peripecias que tendrán que pasar en el camino. Acompañados por su manager, el abuelo de Paul y varias personas más, también tendrán que lidiar con las persecuciones de las fanáticas. Sin tener mucha trama en realidad, la peli sobresale por su espontaneidad, momentos improvisados, mezcla de humor absurdo con surrealismo y las canciones del grupo brindando frescura y originalidad. La Beatlemanía daba su comienzo y el mundo cambiaría para siempre. Encuentran la peli disponible para ver completa en YouTube. Día 6, Blow Up o Deseo de una mañana de verano, del director italiano Michelangelo Antonioni. Se trató de la primera película en inglés de este creador, que inspirado en un cuento de Julio Cortázar, llamado Las babas del diablo, reimaginó la historia de un fotógrafo londinense que no para de trabajar, salvo en las noches, cuando tiene citas casuales y disfruta de los recitales de rock. En un momento descubre en una de sus fotos algo inquietante que lo mantendrá desvelado y en un viaje surrealista. Protagonizada por David Hemmings y Vanessa Redgrave, cuenta con la participación de la banda de Yardbirds en una escena donde el guitarrista Jeff Beck destroza una guitarra en el escenario. Al parecer, al principio el director quería a The Who, ya que Pete Townshend era conocida por esas acciones, pero una tramoya del manager de los Yardbirds les terminó consiguiendo el lugar a la banda. Encuentran la peli disponible para ver completa en YouTube. Día 7, Privilegio, del año 67.
dirigida por Pete Watkins. Esta película británica de ciencia ficción musical es protagonizada por el cantante de la banda Manfred Mann, Paul Jones, e interpreta en una especie de falso documental al ídolo de rock Steven Shorter, quien es seguido a todas partes por las cámaras y por un contingente enorme de personas, pero sin embargo no logra sentirse completo y su cara denota una soledad increíble. A la vez, el Estado, quienes gobiernan esta especie de distopía británica, son los que están manejando desde lo oscuro su carrera para convencer a los jóvenes de obedecer y seguir sus mandatos sin rebelarse a la ley del orden. Poco a poco el artista irá descubriendo su lugar en esta locura. La peli no tuvo gran éxito, pero muchas de sus canciones luego serían versionadas por diferentes artistas y bandas. La pueden encontrar disponible para ver en Movie. Día 8. Psych Out o Pasaporte a la Locura, del año 68, dirigida por Richard Rush y que en un principio iba a tener un guión escrito por el jovencísimo Jack Nicholson, el cual, por esos años, se encontraba completamente sumergido en la contracultura y en el ambiente hippie de San Francisco. Finalmente, el guión pasó a manos de otras personas, pero el actor continuó apareciendo como parte del elenco que encabezaban la actriz Susan Strasberg y el actor Dean Stockwell. La historia iba de una joven sorda que se integra a la comunidad de San Francisco en busca de su hermano, quien se hace llamar el Iluminado. Nicholson aparece como líder de un grupo de rock ficticio llamado Mumbling Jim, pero la música del film es completada por bandas como Jefferson Airplane, The Seeds, Storybook y The Bouncy Creek, marcando de forma poderosa la psicodelia del verano del amor. La peli la pueden encontrar disponible para ver en YouTube o en Movie. Día 9. Easy Rider o Buscando mi destino, la genial película del año 69, dirigida por el también actor Dennis Hopper, quien la protagoniza junto al increíble Peter Fonda y una notable participación de Jack Nicholson nuevamente. La trama va de dos motoqueros hippies que luego de hacer un negocio algo turbio en Los Ángeles, emprenden su camino por la ruta hacia Nueva Orleans. La libertad, el amor, la filosofía y la contracultura son lo que transformaron a esta peli en una ineludible y su banda sonora con canciones de Steppenwolf, con la mítica Born to be Wild de los créditos iniciales, The Byrds, The Electric Prunes o Jimi Hendrix la llevaron al éxito comercial inmediato. Al parecer, el director quería usar una canción de Bob Dylan, pero a este no le gustó el final de la peli. Entonces escribió dos versos y les dijo que buscaran al líder de los Byrds, Roger McGuinn, para que la terminara. Esa canción sería Ballad of Easy Rider, la cual aparece en los créditos finales. Otra curiosidad es que fue la primera vez que una banda sonora completa estaba integrada por canciones de rock, lo cual abrió un nuevo mercado para la industria. Actualmente no está disponible en ninguna plataforma, pero ya se imaginan cómo pueden buscarla. Día 10. Beyond the Valley of the Dolls o El Valle de los Placeres, del año 70, dirigida por Ruth Meyer y con un elenco femenino integrado por Dolly Reed, Cynthia Myers y Marcia McBroom como las miembros de la banda de rock The Carrie Nation, quienes llegan a Hollywood para triunfar pero se ven envueltas en un delirio de sexo, drogas y violencia. La peli estaba financiada por la 20th Century Fox, pero se trató de una locura de clase Z que parodiaba la otra película de los años 70 llamada El Valle de las Muñecas y que tenía a Sharon Tate como protagonista previo a los sucesos de la familia Manson. El tono extraño de esta cinta generó controversia, pero igualmente caló hondo en la contracultura, incluyendo canciones de la banda psicodélica Strawberry Alarm Clock y algunos temas originales compuestos por ellos, pero interpretados por la cantante Lynn Carey. La peli está disponible actualmente en Apple TV. Día 11. Lady Sings the Blues o El Ocaso de una Estrella, del año 1972, dirigida por Sidney J. Furie y con el debut protagónico de Diana Ross en el rol de Billie Holiday, ya que esta peli adaptaba la biografía algo incompleta de la gran cantante, ya que al parecer en ella se obvian varios pasajes fuertes de su vida amorosa. La peli fue un éxito tanto en su banda sonora, donde Ross interpreta clásicos de Holiday, como en lo relacionado con su actuación, la cual le valió un Globo de Oro a Mejor Actriz y una nominación al Oscar. Era el comienzo de la carrera solista de la cantante luego de dejar el grupo femenino de Supremes, y todo parecía demostrar que no iba a tener techo. La peli se puede encontrar completa para ver en YouTube. Día 12. The Harder They Come o Caiga quien caiga, del año 72. La primera película jamaiquina de la historia, dirigida por Perry Hensel y protagonizada por el entonces ya conocido en la isla cantante Jimmy Cliff, quien interpreta a Ivan, un joven que quiere ser cantante, pero luego de grabar una canción y ser estafado por el dueño de la discográfica, entra en el mundo de la delincuencia al mismo tiempo que su canción se transforma en un éxito radial sin precedentes.
En la banda sonora de la peli aparecen además de Cliff, Toots and the Maytals, Desmond Dekker, The Slickers y varias agrupaciones jamaiquinas más. En paralelo, Bob Marley también comenzaba a dominar la escena mundial, lo cual ayudó a la distribución del film, que tuvo que ser subtitulado en Inglaterra y Norteamérica debido a la jerga callejera utilizada en Brixton, Jamaica. Algunas escenas de la peli fueron improvisadas e incluso forman parte de filmaciones del propio Cliff componiendo las canciones que usaría en la banda sonora. Encuentran disponible completa en YouTube. Día 13, That'll Be the Day, o Ese será el día, del año 73, basada en un guión del músico norteamericano Harry Nilsson, quien había escrito la canción 1941, en donde contaba su historia personal. Cambiando algunas cosas de ese material, el productor David Putnam le ofreció dirigirla a Michael Apted, pero finalmente lo haría Claude Watman. En el protagónico está el cantante y actor inglés David Essex, quien interpreta a Jim McClane en sus primeros años viajando con un parque de diversiones, casándose y abandonando a su esposa para dedicarse al rock. 2 años después, Apted dirigiría la secuela directa con el mismo actor, que se llamó El Ídolo, y muestra el ascenso y caída de McClane como rockstar. Pero en este film, la música que acompaña se basa en los artistas de la discográfica Ronco de los años 50 y 60, Little Richard, Bobby Darin, Jerry Lee Lewis y hasta Billy Fury. Como dato curioso, en la peli aparece en uno de los papeles el ex Beatle Ringo Starr, ya que los 4 de Liverpool tenían una relación de amistad con Harry Nilsson. La peli no se encuentra disponible en ninguna plataforma, pero ya saben lo que pueden hacer para encontrarla. Día 14, American Graffiti, del año 1973 y dirigida por George Lucas. Sin dudas, una película de culto que refleja a la juventud de un pueblo de California saliendo la noche del 1 de septiembre de 1962 a pasarla bien en el baile escolar y las cuadras que lo rodean. En el elenco aparecen Richard Dreyfuss, Candy Clark, Ron Howard y una pequeña participación de Harrison Ford. Lucas quería dejar reflejada la vida de la juventud con las primeras oleadas del rock and roll en la radio y bien alejados de las guerras, las crisis o cualquier tipo de contracultura. Otra época, algo más ingenua, pero donde cada personaje carga con sus propias preocupaciones y problemas. La peli costó muy poco, siendo el grosso del presupuesto para conseguir las canciones de la banda sonora de rock previo al 62, pero cosechó un montón de ganancias, transformándola en una de las más rentables de la historia y abriéndole la puerta a Lucas para su siguiente proyecto, un poco más codicioso. Actualmente se la encuentra disponible en Apple TV. Día 15, El Fantasma del Paraíso, dirigida por Brian De Palma y estrenada en el año 74. Esta cinta, que tiene como protagonista al músico Paul Williams y al actor William Finley, funciona como una especie de mezcla entre el fantasma de la ópera, Frankenstein, Fausto y el retrato de Dorian Gray, terminando en un film completamente delirante y excesivo que en su momento fue un rotundo fracaso comercial. Parte de esto fue debido a su mezcla de géneros: terror, comedia, drama, fantasía y musical. Un músico hace un trato con el diablo para poder vivir eternamente y en el camino roba obras de jóvenes compositores para adueñárselas. Con el paso de los años, la peli se transformó en una cinta de culto que incluso serviría como influencia para la estética de la banda francesa Daft Punk, quienes siempre admitieron su fanatismo por el mismo. La peli se encuentra disponible para ver en Disney Plus. Día 16, Tommy, del año 1976, dirigida por Ken Russell y llevando a la pantalla grande la adaptación de la genial ópera rock de la banda The Who, lanzada en 1969. Fue la primera vez que se realizaba algo así y el resultado fue completamente fabuloso. En lo personal, tanto el disco como la película me encantan y siempre fueron de mis preferidas y fijas a la hora de recomendar. En el film se cuenta la historia de un niño que queda sordo, ciego y mudo luego de presenciar el asesinato de su padre de manos de su madre y el amante. Este niño, al crecer, es interpretado por el cantante de la banda, Roger Daltrey, y en un momento se transforma en un campeón de pinball mundialmente conocido y al lograr rehabilitarse funda una cuasi religión en donde es adorado y seguido por miles de fieles. La actriz Anne Margaret, quien interpreta a la madre, estuvo nominada al Oscar y ganó el Globo de Oro. Los demás integrantes de la banda también hacen sus participaciones, así como quienes logran robarse la pantalla, Tina Turner y Elton John. Realmente una obra de arte que no puede pasarse desapercibida. Actualmente la pueden encontrar en Max. Día 17, Nashville, de Robert Altman, estrenada en 1975 y con un elenco increíble que incluye a Geraldine Chaplin, Barbara Harris, Lily Tomlin, Shelley Duvall, Jeff Goldblum, David Arkin y Ned Beatty, entre varios más. La promoción anunciaba que se verían 24 historias desde el corazón de la música country. Y algo así es la cosa, ya que cada personaje trae su propia trama a este encuentro en la ciudad, donde se realiza un mitin político del llamado Partido del Reemplazo, y donde interpretan canciones originales compuestas por los propios actores, cuyos personajes están inspirados en músicos reales de la escena country. Esto enojó un poco a la gente de la industria, ya que pensaban que ellos mismos podrían haber salido en la película, y acusaban al mismo film de una parodia de sus vidas. Más allá de todo esto, la peli se transformó en un éxito para su director,
y luego se volvería mítica cuando su fatal final fuera tomado como presagio, 5 años después, al sucederse el asesinato de Lennon. Pueden encontrar la peli en Apple TV. Día 18, The Rocky Horror Picture Show, del año 75. Dirigida por Gene Sharman y con las actuaciones de Susan Sarandon, Tim Curry, Patricia Quinn y Barry Bostwick. Una genialidad total, se transformó en una cinta de culto con fanáticos desquiciados alrededor del mundo. Creada como obra de teatro 2 años antes por Richard O'Brien, el mismo director, se estrenó en Londres y Nueva York con éxito moderado, pero llamando la atención de las productoras de Hollywood para llevarla al cine. La historia va de una pareja a quienes se le rompe el auto y deciden pedir ayuda en el castillo donde el transvestido Dr. Frank Futter está llevando adelante la creación de Rocky Horror, el hombre y símbolo sexual definitivo. Con esa premisa surgen canciones y cuadros increíbles, absurdos y completamente divertidos. Al año de ser estrenada, la peli pasó a proyectarse solamente en horario de medianoche, lo que hizo que la gente fuera a verla con disfraces y sin ningún tabú en cine. Actualmente en algunos cines se la continúa exhibiendo, rompiendo el récord de años consecutivos en cartel. En plataformas la pueden encontrar para ver en Disney Plus. Día 19, Bound for Glory, del año 76, dirigida por Hal Ashby y con el protagónico de David Carradine en el rol del cantante country Buddy Guthrie, quien en los años de la Gran Depresión, década del 30 en Estados Unidos, se dedicó a viajar en ferrocarril de pueblo en pueblo con su guitarra para reflejar la vida de las personas trabajadoras del país y de esa manera poder reivindicarlos en sus canciones. La peli fue muy bien recibida por la crítica, obteniendo premios y nominaciones varias. En español, el nombre de la peli fue Esta tierra es mi tierra, haciendo eco de una de las canciones más famosas del cantante. En la banda sonora estuvo a cargo Leonard Rosenman, además de contar con canciones de Guthrie originales y algunas interpretadas por el propio Carradine. Actualmente la peli está disponible para ver en Apple TV. Día 20, Fiebre de sábado por la noche, del año 77, dirigida por John Badham y supuestamente inspirada en un artículo escrito por el británico Nick Kong y publicado en el New York Times, donde describía los rituales de la juventud durante las noches de discoteca y bailes. En el papel protagónico del joven Tony Manero se encuentra John Travolta, quien junto a la genial música de los Bee Gees se transformaron en íconos de este tipo de género musical, en ese momento un tanto bastardeado por los rockeros más conservadores, incluso cuando los Bee Gees tienen mucho más rock que varias bandas conocidas. La llamada música disco ya se encontraba perdiendo público, pero la popularidad del film se lo brindó nuevamente y de forma internacional. Pero más allá de la música y de los movimientos de Travolta, la cinta refleja la adversidad de una juventud que como única forma de escapar de sus problemas sociales y laborales era bailar. Para mejorar la distribución se editaron varias escenas de contenido fuerte que luego con los años volverían a ser incluidas cuando se la lanzó en formatos domésticos. A la peli la pueden encontrar disponible en YouTube y en Apple TV. Día 21, The Rattles, All You Need Is Cash, el genial falso documental parodia ideado por el Monty Python Eric Idle junto al músico Neil Innes en el año 78. En realidad, algunos años antes, Idle ya había realizado un sketch para un programa humorístico de la BBC en donde hablaba de los Rattles, una banda beat de los 60 y sus grandes hitos de carrera. Ese sketch luego llegaría a Saturday Night Live y de allí a la pantalla grande. En la peli, Idle interpreta tanto a un periodista en busca de la verdad sobre la banda como a uno de sus integrantes. En el elenco aparecen integrantes de Saturday Night Live de esos años como Dan Aykroyd, Gilda Radner o John Belushi, y también entrevistas guionadas a músicos como Mick Jagger o Paul Simon. Por su parte, los parodiados de Liverpool tuvieron sentimientos diversos. George Harrison fue productor y aparece en un pequeño cameo. Ringo la disfrutó, pero pensó que la parte de las peleas era muy realista. John la amó y la recomendó siempre. Y Paul al principio no la quiso, pero después la aceptó. Dato curioso es que una de sus canciones le ganó un juicio por plagio a la banda Oasis en el año 95. Todo muy absurdo. Pueden encontrar la película completa en YouTube. Día 22, I Wanna Hold Your Hand, el debut como director de Robert Zemeckis en el año 78, bajo la producción y el apoyo de Steven Spielberg. En esta cinta, protagonizada por Nancy Allen, Bobby DiCicco, Susan Kendall Newman y varias jovencitas más, se muestra el desembarco de la Beatlemanía en Norteamérica cuando el 8 de febrero de 1964 se presentaban en el show de Ed Sullivan en Nueva York. Así es que aparecen 6 adolescentes que viajan desde Nueva Jersey a la Gran Manzana para poder conocer o estar cerca de sus amados ídolos. Con un tono de comedia dinámica, la peli cuenta con la banda sonora completa con las canciones del repertorio Beatle, cosa que en la actualidad no sería tan fácil de conseguir. Algunas escenas fueron inspiradas en situaciones reales, por más que las mismas parezcan completamente absurdas. La peli está disponible para ver en Movie.
Día 23, la historia de Buddy Holly, del año 78, dirigida por Steve Rash y con el protagónico de Gary Busey. Una peli que, si bien se tomó libertades al adaptar la vida de uno de los pioneros del rock and roll norteamericano, cambiando nombres de compañeros de banda, poniendo dramatismo a las relaciones familiares y a las tensiones religiosas en su pueblo natal, sí logra reflejar lo que fueron los inicios de este género para quienes estaban involucrados en la escena. Pasar del country a algo un poco más rabioso, rebelde y bailable fue sin dudas algo que movilizó a mucha gente. El actor no era conocido por esos años, ya que la viuda de Holly, que participaba como productora, quería que el elenco no estuviera formado por estrellas grandes para que el público no se distrajera de la historia central. Otra curiosidad es que las canciones del film fueron interpretadas también por el mismo elenco. La peli está disponible para ver en YouTube. Día 24. Elvis, de John Carpenter, estrenada en Norteamérica para televisión en 1979, pero luego distribuida para el resto del mundo en salas de cine. Se trató del primer biopic del rey del rock a solo un año y medio después de su muerte. Para el protagónico se contó con el jovencísimo Kurt Russell, quien casualmente había trabajado con Elvis en una de sus películas 16 años antes. Cuando Carpenter estrenó Halloween en el 78, la productora se enteró que él mismo había sido el encargado de la banda sonora. Entonces le propusieron para hacerse cargo de llevar adelante la vida del máximo exponente del rock hasta el momento. La historia comienza cuando Elvis emprende su regreso a los escenarios en Las Vegas, luego de más de 10 años. Y allí comienza a recordar pasajes de su vida en flashbacks. El elenco lo completan Shelley Winters, Bing Russell y Pat Hindle, además de la voz de Ronnie McDowell para las canciones. Actualmente esta peli no está en ninguna plataforma. Día 25, Her, dirigida por Milos Forman y estrenada en el año 79, a pesar de estar en la cabeza del director desde que vio la obra en Broadway más de una década antes. Lo que sucedió es que en ese momento era un creador amateur que vivía en Checoslovaquia y luego de exiliarse a Estados Unidos y obtener reconocimiento y premios por la genial Atrapado sin salida del año 75, se decidió por fin a realizar este musical sobre la comunidad hippie plantándose contra la guerra en Vietnam, la pacatería de la oligarquía norteamericana y abogando por la libertad y el amor. En el elenco aparecen John Savage, Beverly D'Angelo y la genial cantante Cheryl Burns. Algunas canciones del film se transformaron en hits por sí solos, como Aquarius o Let the Sunshine In. De todas maneras, los compositores y creadores del musical la criticaron mucho por realizar algunos cambios que no consideraron correctos. Actualmente la peli está disponible para ver en Dailymotion. Día 26, Rock and Roll High School, del año 79, dirigida por Alan Arkush y con la presencia principal de los Ramones como la banda más odiada por la directora de una secundaria que decide prohibir el rock entre sus estudiantes. Es así que la protagonista, interpretada por PJ Soles, logra convencer a la banda para unírsele en una especie de revuelta donde toman el control del lugar y llevan adelante un recital para derrotar a la directora dictadora. En la banda sonora, aparte del cuarteto neoyorquino, aparecen MC5, Fleetwood Mac, Velvet Underground, Alice Cooper y una canción de Paul McCartney no acreditada por pedido del film. El presupuesto del film fue bajo, tanto que la actriz tuvo que pagar su propio vestuario y la banda solventar su estadía en Los Ángeles realizando recitales todas las noches y cobrando la entrada del que aparece en la peli. Actualmente la pueden encontrar disponible para ver en YouTube. Día 27, Quadrophenia, del año 79, inspirada en el álbum del mismo nombre lanzado por The Who 6 años antes y dirigida por Frank Rodan. En este caso, a diferencia de la anterior ópera rock de la banda llevada al cine, Tommy, se decidió que aquí la historia fuera contada de forma un poco más realista y en formato película dramática, no musical. La historia sigue el día a día de Jimmy, un joven perteneciente a la tribu mod de los 70 que solo busca pasarla bien, escuchar la música que le gusta, andar en Vespa por las calles de su ciudad y buscar peleas callejeras contra la otra tribu del momento, los Rockers. En el álbum de The Who, el personaje sufría una esquizofrenia que lo llevaba a tener la personalidad de cada miembro del grupo en diferentes momentos. Un tipo duro como Daltrey, un sentimental como Entwistle, un despreocupado como Moon y un inquieto obsesivo como Townshend. En la peli eso queda mostrado de forma un poco más sutil. De todas maneras, el film se transformó enseguida en un favorito de la juventud, ya que les representaba y podían sentirse identificados. En el rol principal está Phil Daniels y tenemos una participación de Sting meses antes de llegar a ser famoso con la banda de Police. La peli actualmente no está disponible en ninguna plataforma, pero ya saben cómo pueden buscarlo. Día 28, La Rosa, protagonizada por una debutante Bette Midler, dirigida por Mark Rydell y estrenada en el año 79. Como sabrán quienes vieron esta peli, la misma tiene muchas coincidencias con la vida de la cantante Janis Joplin. Y esto no es casualidad, ya que en un principio el proyecto era realizar una biopic de esta cantante, pero la familia no dio el permiso para hacerlo. Así nació Rose, una cantante que en su momento de mayor popularidad a nivel nacional se siente vacía y termina todas sus noches llena de alcohol y drogas.
Midler era una cantante de clubes nocturnos que recientemente había firmado contrato para la productora Columbia para de esta manera comenzar su carrera en cine. Y realmente su interpretación dolorosa, empática y poderosa demuestran su calidad interpretativa. Este rol la llevó a estar nominada al Oscar y ganar un Globo de Oro. La actriz también es quien interpreta las canciones compuestas por Sammy Hagar y Bob Seger, además de algún que otro cover. Los conciertos fueron grabados en directo con músicos sesionistas y la voz de Midler transmitiendo lo inexplicable. Actualmente la peli está disponible para ver en Vimeo. Día 29, Coal Miner's Daughter, de 1980. Conocida en Latinoamérica como La hija del minero y en España como Quiero ser libre, se trata de una biopic de la cantante country Loretta Lynn, quien con apenas 20 años se convirtió en un símbolo de las mujeres de ese género musical. Aquí es interpretada de manera magistral por Sissy Spacek, quien está acompañada en el elenco por Tommy Lee Jones, Beverly D'Angelo y Levon Helm. El guión de la película está basado en la autobiografía de la cantante, que escribió a sus 44 años y se muestra su vida de joven en Kentucky y su inserción en el ambiente musical para ir triunfando poco a poco. La interpretación le valió el Globo de Oro y el Oscar a la actriz, quien los recibió acompañada de la cantante. Actualmente la peli está disponible para ver en Apple TV. Día 30, The Blues Brothers, o Los Hermanos Caradura, o Granujas a todo ritmo, del año 80. Dirigida por John Landis y nacida a partir de un sketch del programa televisivo Saturday Night Live, donde los actores John Belushi y Dan Aykroyd formaban este dúo junto a una gran banda sesionista para interpretar clásicos de música negra norteamericana y realizar algunas payasadas. Debido al éxito de este fragmento y de un LP lanzado por el grupo, Aykroyd comenzó a idear el guión para la película y lanzaría un libro escrito junto a la esposa de Belushi explicando algunos datos de los protagonistas. Jake y Elwood eran dos huérfanos que desde pequeños se hicieron amigos, tomaron el apellido Blues y comenzaron sus andanzas musicales e ilegales. La peli comienza con Jake, interpretado por Belushi, saliendo de la cárcel y junto a su hermano visitando el orfanato donde se criaron para descubrir que este está por cerrar a menos que se consigan $5.000. Así que deciden reunir a su banda para un concurso y en el camino se enfrentarán con un montón de personajes bizarros que llenan de frenetismo y diversión este viaje. También se encontrarán con músicos reconocidos en diferentes papeles que de paso interpretan algunas de sus canciones, como Ray Charles, B.B. King, James Brown, Aretha Franklin y John Lee Hooker. Un clásico que no debe dejar de verse y disfrutarse. Lamentablemente en la actualidad no está en ninguna plataforma, pero recomiendo mucho que la busquen. Día 31. Pink Floyd The Wall, dirigida por Alan Parker, estrenada en 1982 y basada en la obra conceptual lanzada por la banda en el año 79 y donde contaban la historia de Pink, una estrella de rock con traumas adjudicables a cualquiera de los miembros del grupo y que debido a estos decidía aislarse atrás de un muro para llevar adelante una vida en soledad y algo rígida. Las guerras, la familia, la educación, la política, las drogas y el éxito eran parte de estos traumas que decidieron llevarse a la pantalla grande de forma algo surrealista y sin trama aparente. En un principio, Parker iba a servir como productor, mientras el ilustrador Gerald Scarfe y el fotógrafo Michael Ceresin dirigirían. Pero la relación tensa entre estos con el músico Roger Waters terminaron con el alejamiento de Ceresin. Waters también quiso hacer el rol protagónico, pero finalmente quedó en manos del también cantante Bob Geldof. Más allá de su extrañeza y de que ninguno de los involucrados haya quedado completamente satisfecho, la película se transformó en un éxito inmediato alrededor de todo el mundo. Actualmente la encuentran disponible en YouTube o en Vimeo. Día 32, Tender Mercies, conocida por estas latitudes como El precio de la felicidad, estrenada en 1983 con el protagónico de Robert Duvall interpretando al cantante de country Mac Sledge, quien debido a su adicción al alcohol se aleja de los escenarios para llevar una vida tranquila en un pueblo de Texas junto a una mujer viuda con su pequeño hijo. Allí cada tanto recuerda su faceta musical cantando algunas canciones y enseñándole a tocar la guitarra a su hijastro. El director australiano Bruce Beresford estuvo nominado al Oscar, pero fue Duvall quien se llevó el premio y todos los reconocimientos por su papel. Actualmente esta peli no está disponible en ninguna plataforma. Día 33, This is Spinal Tap, el genial documental falso del año 1984, llevado adelante por el director Rob Reiner y los actores Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer, quienes interpretan a los integrantes de la banda Spinal Tap, mientras el director Martin Bergy les entrevista y habla con ellos. Una imitación muy buena de Martin Scorsese en El último vals, donde este seguía a The Band. La idea de la película surgió en un sketch de estos actores para un programa de la ABC realizado algunos años antes, pero recién cuando se aliaron con el director lo pudieron llevar a la gran pantalla, y la verdad es que fue un éxito, transformándose no solo en un film de culto, sino que los mismos rockeros veían reflejadas muchas de sus conductas absurdas que los rodeaban.
desde exigencias para camarines, problemas con tráficos de pepinos en aeropuertos, una manager astróloga, las muertes dudosas de los bateristas y el amplificador que llega hasta el nivel 11 para más ruido. Curiosamente, como los actores tenían alguna noción musical, el falso grupo luego grabaría 3 álbumes y participaría de festivales como Glastonbury o Live Earth. Luego en 1992 saldría una secuela con menos éxito, pero Spinal Tap ya se encontraba en un lugar importante para ese entonces. A la peli no la encontré en ninguna plataforma, salvo en un perfil de Facebook que se llama One Vision. Día 34, Yesterday, del año 85, dirigida por Radoslaw Piwowarski, se trata de una película polaca que muestra de qué manera una canción o un grupo musical logran cambiar la forma de enfrentar los problemas en la sociedad en una juventud rodeada de intolerancia, conservadurismo y firmeza. En la Polonia de la década del 80 había muchas reglas estrictas en relación a la educación, la religión y la familia, y la música parecía ser la obra maligna que destruiría todo eso. En este debut, que le valió a su director el premio mayor en el Festival de San Sebastián, la canción que da título se puede interpretar desde muchos lugares diferentes mientras se sigue la vida de estos 4 jóvenes polacos. Otras canciones de los 4 de Liverpool también acompañan en un drama que cambió la vida de muchas personas. La película está disponible para ver en YouTube completa. Día 35, Sid y Nancy, dirigida por Alex Cox, con los protagónicos de Gary Oldman y Chloe Webb, se estrenó en el año 1986 e intentó reflejar la turbia relación entre el fortuitamente integrante de los Sex Pistols, Sid Vicious, más groupie que músico en realidad, y su pareja Nancy Spungen. El director quería dejar en claro que los principios reales del punk habían sido destruidos por culpa de las drogas y el deseo de éxito de algunos de sus referentes. La relación tóxica entre Sid y Nancy es mostrada de forma cruda, aunque según cuentan algunos cercanos a la pareja, no de forma muy fidedigna. En la banda sonora no se usan temas de los Pistols o de Vicious, sino de los desconocidos Trevor Bastow, de South Sawyer y de Dynamiters, los cuales fueron seudónimos que usó el cantante de The Clash, Joe Strummer, para no tener problemas con su sello. La peli se encuentra disponible completa para ver en Dailymotion. Día 36, Historias verdaderas, del año 1986, dirigida y protagonizada por el líder de la banda Talking Heads, David Byrne, quien luego del éxito obtenido por el documental Stop Making Sense del año 84, dirigido por Jonathan Demme, y donde se reflejaba de forma genial un concierto de la banda, tuvo piedra libre para llevar adelante esta nueva obra. Aquí se toman algunas canciones nuevas del grupo para contar las historias de los habitantes de una ciudad ficticia llamada Virgil, en donde el protagonista, una persona sin nombre y con sombrero de vaquero, realiza entrevistas a quienes se va encontrando. Con esta excusa aprovecha para dar su punto de vista sobre el consumismo, la urbanización desmedida sobre los paisajes naturales, la adoración de los centros comerciales y la influencia de los cultos y los predicadores en la población. Las canciones en la peli son interpretadas por los actores, cuyas grabaciones fueron publicadas recién en el año 2018, pero el disco de Talking Heads, llamado igual que la peli, sí fue lanzado al mismo tiempo. Actualmente no está disponible para ver en ninguna plataforma, pero si indagan por la web capaz que la encuentren. Día 37, Alrededor de la medianoche, película francesa del año 86, dirigida por Bertrand Tavernier y protagonizada por Dexter Gordon en el papel del saxofonista norteamericano Dale Turner, quien entabla una relación de amistad con un joven francés delirante enamorado del jazz y que lo invita a pasar una temporada en París para presentarse en su club. Allí la música sirve como diálogo para esta relación, ya que la misma adquiere más importancia que las mismas palabras. La peli nace del amor por el género que tiene este director, quien intentó llevar a la pantalla la idea de creación que tiene el jazz con sus improvisaciones. El protagonista recibió una nominación a los premios Oscar y el reconocimiento de Marlon Brando por su interpretación tan emocionante y sensible. De la banda sonora estuvo a cargo Herbie Hancock y también aparecen en el film otros músicos como Wayne Shorter, Bobby McFerrin o Freddie Hubbard. La peli actualmente está disponible para ver en Apple TV o Filmin. Día 38. La Bamba, del año 1987, dirigida por Luis Valdés y que cuenta la historia y meteórica trayectoria del cantante norteamericano de origen mexicano Richie Valens, interpretado por Lou Diamond Phillips. Valens nació como Ricardo Valenzuela y en el año 57 se salvó de la muerte cuando 2 aviones chocaron y cayeron en el patio de su escuela. Lamentablemente, 2 años y 3 días después, sería precisamente en un accidente aéreo que perdería su vida junto a Buddy Holly y The Big Bopper. Solo 6 meses atrás había comenzado su carrera musical profesional, llevando 3 lanzamientos a las listas de éxito: Donna, Come On Let's Go y La Bamba. Con una narrativa sencilla pero emocionante, el director le rinde homenaje a uno de los primeros músicos mestizos en animarse a cantar rock en español en Estados Unidos. En la banda sonora aparece el grupo Los Lobos, y a partir de allí cosecharían gran reconocimiento. La peli actualmente no está disponible en ninguna plataforma. Día 39, Superstar, de Karen Carpenter Story, del año 1988,
una extraña película que significó el debut como director de Todd Haynes, quien más adelante seguro aparecerá con otros films más reconocidos en esta lista. En este caso se trató de un mediometraje de 50 minutos que se estrenó en diferentes festivales, cosechando premios hasta que por cuestiones legales se le prohibió su distribución. La cuestión es que la película cuenta los últimos años de vida de la cantante Karen Carpenter, integrante junto a su hermano Richard del grupo de Carpenters que tantos hits le dio a la industria. Mientras la fama iba en crecimiento, ella caía más y más en una brutal anorexia que la llevó a la muerte. Este dramatismo es retratado en la película de forma experimental usando muñecas Barbie y Ken en lugar de actores reales. Utilizando la música original del grupo y no dejando bien parada a la familia que rodeaba a la cantante, eso hizo que Richard iniciara un juicio por los derechos de autor y se detuviera su exhibición, aunque en la actualidad se la puede encontrar completa en YouTube y es un film mucho más recordado que el estrenado un año después con el mismo nombre, actores reales y la dirección del propio Richard Carpenter, donde edulcora un poco la historia que está contando. Día 40, Bird, del año 88, dirigida por Clint Eastwood y con Forest Whitaker en el rol del legendario saxofonista de jazz Charlie Parker, quien vivió una vida llena de excesos y oscuridades emocionales. Esto sin lugar a dudas fue lo que logró reflejar en sus creaciones musicales que emocionan a quienes las escuchan y lo transformaron en uno de los más grandes, lamentablemente por las mismas razones que apenas vivió hasta los 34 años, aunque su apariencia, debido a los malos tratos, fuera la de un hombre sexagenario. Eastwood es un apasionado del jazz y quería con este film rendirle homenaje no solo a este gran artista, sino a todos los músicos que están en todas partes. Y realmente logra entregar una obra que emociona y brinda grandes momentos cinematográficos. La banda sonora fue formada por grabaciones desconocidas que la viuda de Bird le entregó al director. Actualmente la peli está disponible para ver en Apple TV. Día 41, Mystery Train, de Jim Jarmusch, estrenada en 1989 y que cuenta 3 historias que se entrelazan en el Hotel Arcade de Memphis. Allí, una pareja de jóvenes japoneses quieren llegar a conocer Graceland, la famosa casa de Elvis, estando ella un tanto obsesionada con la imagen del rey, mientras él mantiene su fijación con el también cantante de esas tierras, Carl Perkins. En la segunda historia, una viuda italiana recibe la visita de Elvis como un fantasma durante la noche que pasa en el hotel. En la tercera historia, un esposo borracho, interpretado por Joe Strummer, se embarca en una noche de delitos junto a su cuñado y un amigo. La canción que da nombre a la película suena en momentos clave, interpretada por Elvis, y en el elenco, además de Strummer, aparecen otros músicos, como Screaming Jay Hawkins en el rol del manager del hotel, y la voz de Tom Waits desde una radio que anuncia cada día la misma canción de Roy Orbison. Actualmente la película no se encuentra en ninguna plataforma. Día 42, The Doors, de Oliver Stone, y con Val Kilmer en el rol de Jim Morrison. Estrenada en el año 90, en realidad el proyecto ya estaba en la cabeza del director desde más de 20 años atrás, cuando le mostró al mismo Morrison, en vida, un borrador del guión para llevar la historia de la banda a la pantalla grande. En esa ocasión las cosas no llegarían a buen puerto, y durante todo este tiempo, la idea naufragó por los estudios de Hollywood sin ningún apoyo. Finalmente la familia de Morrison y 2 de los integrantes vivos del grupo dieron el visto bueno para realizarlo. Y si bien participaron como colaboradores, muchas cosas de la personalidad del cantante y hechos sucedidos fueron cambiados para beneficio de la trama de Stone. Así es que el resultado es una película provocadora, lisérgica, extraña y con una actuación de Kilmer que aún a día de hoy sigue siendo cautivadora. No pude encontrarla para ver en ninguna plataforma, salvo en un perfil de Facebook que se llama One Vision, en donde está subtitulada incluso. Día 43, The Commitments, del año 1991. Dirigida por Alan Parker y que adapta la primera de las novelas del irlandés Roddy Doyle, quien sigue a la familia Rabbit, clase obrera del norte de Dublín. En la peli se sigue a Jimmy Rabbit, quien decide armar un proyecto de banda de soul para ser el manager de la misma. Se decide por el soul porque siente que es la música que la gente entiende, que sale del corazón. Es básica y sencilla y deja en claro que los irlandeses son como los negros de Europa, los dublineses, los negros de Irlanda, y los dublineses del norte, los negros de Dublín. Así que el soul les viene bien pintado para expresarse. Así comienza a formar este grupo que realiza presentaciones en la ciudad con clásicos del género que también forman parte de la banda sonora, interpretados por los mismos músicos, los cuales en un principio se pensó que fueran reconocidos artistas, pero finalmente se decidió por gente desconocida para darle mayor veracidad y empatía al relato que, según Parker, fue su mejor trabajo hasta el momento. La peli no se encuentra actualmente en ninguna plataforma. Día 44, Ciudadano Bob Roberts, escrita, dirigida y protagonizada por el actor Tim Robbins y estrenada en el año 1992. Con un formato de falso documental inspirado en This Is Spinal Tap, la peli sigue a un músico folk bastante conservador y reaccionario y comienza su camino para llegar a senador de Estados Unidos. En un principio se había originado como un sketch
de Saturday Night Live, pero Robbins le vio mayor potencial y luego del rechazo de varias productoras, el actor Alan Rickman intercedió para que una del Reino Unido se animara a financiarlo. Rickman forma parte del elenco junto con Rebecca Jenkins, Giancarlo Esposito, Susan Sarandon, James Spader, Fred Ward, Jack Black, John Cusack y varios nombres más, usando la imagen de Bob Dylan para llevarla al extremo opuesto ideológicamente y de esa forma mostrar que en la democracia del norte no importa el contenido, sino lo relevante que pueda ser una figura, más allá de que brinde mensajes de odio y atraso social. Robin entrega una genial sátira con canciones originales que en manos incorrectas quizás no suenen tan absurdas como se las pretendía en ese momento, porque claro, a veces la vida logra imitar a la ficción demasiado, lamentablemente. La peli está disponible para ver en Vimeo y en Film. Día 45, Singles, de 1992, dirigida por Cameron Crowe y que nos sitúa a comienzos de la década del 90 en la ciudad de Seattle, en plena efervescencia de la movida grunge. Crowe había escrito este guión en el año 84 y lo había ubicado en Phoenix, pero luego de la muerte de Andrew Wood, cantante de algunos primeros grupos de grunge, vio que en esa ciudad se sentía una escena fuerte y fraternal. Así fue que realizó arreglos y le puso como nombre Come As You Are, o sea, tal cual eres, parafraseando la canción de Nirvana. Pero la banda de Kurt Cobain no aceptó que usaran su música para el cine, así que se dejó de lado ese nombre. La trama nos sitúa en un edificio donde viven los solteros del título. Se van entrecruzando sus diferentes historias de comedia romántica. Uno de ellos tiene una banda con Eddie Vedder y Jeff Ament, verdaderos integrantes de Pearl Jam, y la banda sonora del film incluye a estos, Alice in Chains, Soundgarden y Chris Cornell solista, Screaming Trees, Smashing Pumpkins, Public Enemy, R.E.M. y muchos artistas más. Crowe, quien había trabajado para la revista Rolling Stone, cosechaba su primer gran éxito y continuaría con varias cintas más y de alguna que ya hablaré más adelante. La peli actualmente se encuentra disponible en Apple TV. Día 46, Tina, What's Love Got to Do With It, de 1993, dirigida por Brian Gibson y con los protagónicos de Angela Bassett y Lawrence Fishburne interpretando a Tina Turner y su marido Ike. Nacida como Anna Mae Bullock en un pequeño pueblo de Tennessee, llevó adelante una gran carrera, primero como parte del dúo de la Motown y luego de forma solista. Pero en su vida personal, la violencia y los maltratos contra su ser eran la característica principal. En la película, basada en su autobiografía de unos años antes, se retratan estos hechos, aunque modificando algunos de los mismos. Bassett y Fishburne se llevarían un gran reconocimiento de la crítica por sus interpretaciones y Tina regrabó sus canciones y acompañó a la actriz en su preparación escénica, aunque reconoció que jamás se animó a verla así. Actualmente la tienen disponible para ver en Disney+. Día 47, Backbeat, de 1994. Una peli británica dirigida por Ian Softly que retrata la época en que unos jóvenes de Liverpool estuvieron tocando en formas casi inhumanas y estresantes en bares y sótanos de Hamburgo. Todavía no se llamaban los Beatles, y en el bajo estaba Stuart Sutcliffe, quien entabla una relación amorosa con la artista alemana Astrid Kirchner, y de esa manera se genera una especie de triángulo amoroso con John Lennon, quien estaba perdidamente enamorado de ella. La tensión entre estos amigos se enlaza con la de un grupo de adolescentes llevando una vida alocada y excesivamente agotadora, en la cual tocaban 8 horas por noche y se solventaban con pastillas y alcohol para sobrevivir. El sonido de la banda era mucho más crudo de lo que fue luego, y en el escenario interpretaban clásicos del rock anglosajón como Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Eddie Cochran o Howlin' Wolf. Las canciones originales del grupo no pudieron aparecer en el film, y para grabar las canciones que sí suenan aparecen artistas del momento como los cantantes de Afghan Wigs, Soul Asylum y Black Flag, las guitarras de Sonic Youth, el bajo de R.E.M. y la batería de Nirvana. La peli actualmente no se encuentra disponible en ninguna plataforma. Día 48, Hardcore Logo, del año 1996. Un falso documental que sigue a esta banda canadiense de punk y hardcore en su reunión después de haberse separado algunos años antes debido a la pelea entre el cantante Joe Dick y el guitarrista Bill Talent, quien se alejó con la oportunidad de conseguir dinero y fama con otra banda. Pero Joe lo vuelve a convencer para una gira benéfica para ayudar a uno de sus mentores que supuestamente fue baleado en un tiroteo. Y digo supuestamente porque en realidad es una gran mentira para juntar a la banda nuevamente y que pronto se destapará en el medio de la carretera para acrecentar la tensión entre sus integrantes. Donde además tenemos a un bajista esquizofrénico que pierde su medicación y pierde la cordura. Basada en un libro de Michael Turner donde cuenta sus tiempos de gira con la banda canadiense Hard Rock Miners, la peli fue bien recibida en Cannes y en Estados Unidos la ayudó a distribuir Quentin Tarantino. Actualmente está disponible para ver en Apple TV. Día 49, Grace of My Heart, del año 1996, dirigida por Alison Anders y donde se cuenta la historia de una joven que a finales de la década del 50 llega a Nueva York
para intentar conseguir repercusión en la escena musical con sus propias canciones. Pero el ambiente de la industria solo se perfila por solistas o bandas masculinas, por lo cual la joven rebautizada como Denise Waverly por uno de los productores de la discográfica empieza a escribir y componer para los artistas de la misma, llegando a transformarse en la hacedora de hits más importantes de esos años. La peli tiene muchas coincidencias con la verdadera historia de la cantautora Carole King, quien en los 70 recién logró llevar adelante su carrera solista con éxito, aunque en ningún momento se dice que esta sea una biopic real. El protagónico cae en manos de Iliana Douglas, que junto con John Turturro y un gran elenco entregan una hermosa peli que cuenta en su banda sonora con artistas como Johnny Mitchell, Dinosaur Jr. y la primera colaboración entre Elvis Costello y Burt Bacharach que trascendería la vida del film. La peli actualmente está disponible para ver en Apple TV. Día 50, That Thing You Do, o Eso que tú haces, dirigida por Tom Hanks y estrenada en el año 1996. Sin lugar a dudas, una de mis películas con bandas de rock preferidas de siempre, y que tienen una excelente banda sonora que incluye el tema principal que llevó a la banda The Wonders, o The Oneders, a la cima del éxito en tan solo 2 meses para después caer sin más ni menos. Hanks realiza su primera incursión como director con una historia simple pero muy emotiva, con unos personajes completamente queribles y un ambiente lleno de música y vida que se transmite en cada escena y cada diálogo. En el elenco tenemos a Tom Everett Scott, Liv Tyler, Jonathan Cage, Steve Zahn, Ethan Embry y el propio Hanks. Volviendo a la canción principal, la misma llegó a los primeros puestos de las listas en el año 96 y estuvo nominada a los Globos de Oro y los Oscars, pero no llegando a ganarlo. Una peli que cada vez que aparece para verla hay que hacerlo y sentir que uno vive en esa época un poco más ingenua de la industria musical. Actualmente se la encuentra disponible en Apple TV. Día 51, Velvet Goldmine, de 1998, dirigida por Todd Haynes y que lleva adelante una gran representación de la escena musical denominada glam de la década del 70 y que tuvo sus focos en las ciudades de Londres y Nueva York. Así es que seguimos a un periodista, interpretado por Christian Bale, que en el año 1984 decide investigar qué fue de la vida del cantante Brian Slade, que 10 años antes había sido supuestamente asesinado en el escenario. Así es que la trama viaja entre cronologías para contar la historia de ambos entrelazadas, mostrando cómo la música de alguien a quien no conocemos nos puede llegar a marcar a fuego en nuestras propias vidas. En el rol del cantante se encuentra Jonathan Rhys-Meyers y el elenco es completado por Toni Collette e Ewan McGregor en papeles fundamentales. El paralelismo con las biografías no autorizadas de David Bowie hizo que este no apoyara el proyecto. Sin embargo, en la banda sonora sí aparecen canciones de Lou Reed, The Stooges, New York Dolls, Roxy Music y 2 superbandas formadas para la ocasión, la británica The Venus in Furs y la norteamericana Wild Rats. La peli actualmente está disponible para ver en Apple TV. Día 52, Still Crazy, de 1998, dirigida por Brian Gibson y donde se sigue el retorno a los escenarios de la banda Strange Fruits, quienes en la década del 70 habían gozado de las mieles del éxito en la escena rock inglesa, rodeados de groupies, dinero, alcohol y excesos varios. Pero las tensiones entre los integrantes y un último concierto donde un rayo impactó en el escenario los había puesto en un impasse, hasta que el tecladista se encuentra con el hijo del promotor de un festival grande y decide volver a juntar la banda. Ahí aparece la ex-manager y cada uno de los miembros con sus propios traumas y la cotidianidad de las vidas que decidieron llevar. Incluso el vocalista, interpretado de forma magistral por Bill Nighy. En la banda sonora aparecen canciones escritas por los integrantes de Squeeze, Foreigner, Electric Light Orchestra, Madness y el propio actor Billy Connolly, que mezclan glam, heavy y garage propio de los 70. La película está disponible para ver en Apple TV. Día 53, The Temptations, del año 1998. Una miniserie para televisión en 2 episodios dirigida por Alan Arkush y basada en el libro autobiográfico de uno de los integrantes de este grupo masculino de la escena soul de la discográfica Motown de los años 60 y 70, Otis Williams. En la peli podemos ver cómo un grupo de amigos que cantan en las calles de Detroit llegan a convertirse en la formación más exitosa de toda la década en el país a base de sus increíbles voces armonizadas, sus pasos de baile y sus canciones compuestas por la gente del sello para hacer hits. Las familias de los demás integrantes, algunos de ellos, porque en realidad pasaron más de 20 integrantes durante lo que duró el grupo, demandaron a Williams y a la productora por mal uso de la imagen, pero esas demandas no prosperaron y es así que la rivalidad central del film con el cantante líder David Ruffin se ve reflejada de igual manera que los excesos y el declive paulatino del conjunto. A esta miniserie la pueden encontrar disponible en Apple TV. Día 54, Human Traffic, de 1999. Una peli galesa dirigida por el debutante veinteañero Justin Kerrigan y donde muestra cómo era la escena rave y de baile de mediados de la década en su ciudad natal, Cardiff.
pistas de baile con música electrónica, trip hop, house y similares tuvo su explosión durante esos años, y en esta peli se sigue la vida de un grupo de jóvenes que buscan escaparse de sus vidas monótonas y sin sentido con el baile, la música, las drogas y la promiscuidad. Así como en los 70 Fiebre de Sábado por la Noche hizo lo mismo con la escena disco, aquí y de forma más independiente se refleja la escena rave. La juventud del director y su cercanía con los personajes que lleva a la pantalla le dan a la peli una naturalidad y frescura envidiables. Supuestamente se está trabajando en una secuela para ver cómo están las vidas de estos jóvenes ahora llegando a los 40. Pero de todas maneras, a Human Traffic la pueden encontrar disponible en Apple TV y en YouTube para ver completo. Día 55. Alta Fidelidad. Estrenada en el año 2000, dirigida por Stephen Frears, basada en la novela de Nick Hornby, que se había publicado apenas 5 años antes, pero que caló hondo en las vidas de las personas melómanas que asocian todo lo que pasa en la vida con canciones o grabaciones musicales. Aquí se sigue la vida de Rob, interpretado de forma magistral por John Cusack, un veinteañero que es dueño de una tienda de discos de vinilo y trabaja junto a sus 2 empleados, a quien más fuera del mundo que el otro. Rob fue abandonado por su última pareja, como es fanático de hacer listas de canciones o discos según diferentes características, comienza a rememorar sus últimas 5 relaciones para rankearlas y ver en qué se suele equivocar para evitar en el futuro volver a tener el corazón roto. El relato de Hornby es muy poderoso y empático con el receptor, cosa que el director y el elenco logran llevar a la perfección a la pantalla. En el elenco completan además Jack Black como uno de los empleados, que además se descarga con una gran interpretación de la canción Let's Get It On de Marvin Gaye, y Lisa Bonet como una de las ex de Rob, que ahora es una cantante reconocida. La banda sonora acompaña y narra la historia a la vez de muy buena manera. Si bien en el libro se nombran miles de artistas, aquí permanecieron Velvet Underground, Dylan, The Kings, Elvis Costello, The Beta Band y Stereolab, entre tantas otras. Película ideal para amantes de la música. Se encuentran disponible en el catálogo de Disney Plus. Día 56, Casi Famosos, del año 2000, dirigida por Cameron Crowe e inspirada en situaciones de su vida real como periodista para la revista Rolling Stones cuando apenas tenía 15 años. En la peli, el joven William es interpretado por Patrick Fugit, quien luego de la negativa de su madre, la genial Frances McDormand, se va de gira con la ficticia banda Stillwater, formada por el guitarrista Russell Hammond de Billy Crudup y el cantante Jake Webb de Jason Lee, junto con otros grandes personajes, entre los que destacan las fanáticas lideradas por la carismática Penny Lane, que le valió los aplausos a la joven actriz Kate Hudson. La música como parte de algo más importante, más allá de los excesos y vida en ruta en plena década del 70, es lo que intenta reflejar esta peli tan adorable como adictiva. Muchas cuestiones que realmente le pasaron a Crowe aparecen mezcladas con otras un tanto más absurdas. Difícil diferenciarlas igualmente. La banda sonora significó gran parte del presupuesto, pero le valió la pena. Neil Young, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Elton John, David Bowie, Lou Reed y las canciones originales de Stillwater, escritas por el propio Crowe junto a su esposa Nancy Wilson, vocalista de Heart, y el cantante Peter Frampton. La peli actualmente está disponible para ver en film. Día 57, Hedwig and the Angry Inch, del 2001, escrita, dirigida y protagonizada por John Cameron Mitchell. La historia de Hedwig, una cantante trans cuya operación no quedaba bien realizada, y de ahí esa Angry Inch del nombre de la banda, que busca llevar adelante una carrera en la escena musical glam de los 70 y 80, nació a partir de un segmento para televisión de Mitchell junto al escritor Stephen Trask, quien además era integrante de la banda Cheater. Juntos compusieron las canciones del grupo ficticio y llevaron el segmento a teatros de Off-Broadway para luego viajar por diferentes partes del mundo antes de terminar realizando la adaptación a pantalla grande. En esta entrega nos cuentan la vida de Hedwig, su infancia, su proceso de cambio, sus pequeños éxitos y cuando uno de sus amantes lo traiciona robándole las canciones y llegando a la cumbre del estrellato del rock. Una peli que mezcla géneros y lleva sensaciones al límite a la vez que entrega una banda sonora original muy bien interpretada por el actor y la banda que lo acompaña. Actualmente la peli está disponible para ver en Apple TV. Día 58, 24 Hour Party People, del 2002, dirigida por Michael Winterbottom y con el protagónico de Steve Coogan en el rol de Tony Wilson, dueño de la local hacienda en la ciudad de Manchester, el cual se transformó durante los años 80 y 90 en el club con mayor convocatoria de toda Gran Bretaña. Además de llevar bandas y artistas como Joy Division o The Happy Mondays, Wilson formó el sello independiente Factory, que proporcionó a la escena de Manchester el trampolín para su masividad a nivel internacional. Sin embargo, y a pesar de estar lleno completamente casi todas las noches, el club jamás fue rentable. El sello discográfico llevó un montón de confrontaciones con los diferentes artistas. La banda sonora acompaña de muy buena manera lo que fue el frenetismo de esta escena musical durante esos años y la locura de la vida de Wilson. La peli está disponible para ver en Apple TV. Día 59, 8 Mile, del año 2002,
dirigida por Curtis Hanson y que significó el debut actoral en cine del rapero Eminem, quien por esos años se encontraba en la cúspide de su carrera musical. En esta película, que no pretende ser autobiográfica, aunque toma cosas de su vida en Detroit cuando comenzó en el ambiente del hip hop y las batallas de gallos, interpreta a Jimmy Smith, alias Rabbit, un joven blanco en medio de una cultura afroamericana que defiende su posición y fomenta la rivalidad entre bandas, incluso hasta llegar a cuotas demasiado violentas. Rabbit vive en un remolque con su madre y su pequeña hermana. La madre, interpretada por Kim Basinger, está desempleada y en una relación tóxica con un muchacho de casi la edad de su hijo. Rabbit tiene un trabajo que no paga bien, es abandonado por su novia y comienza una relación con otra chica que no es el mejor partido. En el medio surgen las batallas de gallo, en donde al principio no logra mostrar de lo que es capaz, pero tiene el apoyo de varios amigos que lo impulsan a soltarse y demostrarlo. La canción principal del film, compuesta por Eminem, Lose Yourself, ganó el Oscar en el año 2003, siendo la primera vez que un tema de rap obtenía este galardón, e incluso la actuación del rapero fue alabada por la crítica y el público. En el elenco aparecen también Brittany Murphy, Anthony Mackie y Michael Shannon. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 60, A Mighty Wind, o Un Poderoso Viento, del año 2003. Un falso documental dirigido por Christopher Guest, pero que tiene detrás las mismas cabezas del genial This Is a Spinal Tap del 84. Todo comenzó como un sketch de Saturday Night Live, donde Guest, con Michael McKean y Harry Shearer, formaban el trío The Folksmen, una agrupación de folk que fue muy famosa en los 60 e interpretaba sus propias canciones. En la película, este grupo vuelve a reunirse después de décadas para, junto a otros artistas, llevar adelante un homenaje a un empresario del folk recientemente fallecido. Entre las otras bandas aparecen grandes interpretaciones de Eugene Levy, Catherine O'Hara, Fred Ward, Shane Lynch y Jennifer Coolidge, por ejemplo. Así como sucedió con The Spinal Tap, The Folksmen también realizaron conciertos y grabaciones por fuera de la ficción, incluso compartiendo escenarios más allá de las diferencias de géneros evidentes. La canción, compuesta por McKean y su esposa, A Kiss at the End of the Rainbow, fue ganadora del Oscar en aquel año. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 61, 9 canciones, del año 2004, dirigida por Michael Winterbottom, tomando como referencia una novela del escritor francés Michel Houellebecq, en donde se explicitan de forma muy precisa los encuentros sexuales de una pareja a lo largo del tiempo. El director quedó fascinado de cómo en la literatura podía reflejarse esta experiencia y en cambio en el cine convencional no, llegando a límites con el cine para adultos. Finalmente el escritor no le cedió los derechos de la obra y Winterbottom escribió esta otra historia en donde una pareja se conoce en Londres y mientras recorren conciertos de diferentes bandas van conociéndose también en la intimidad. Cada canción representa un encuentro diferente desde el inicio hasta el final de la relación. Un film con una temática fuerte pero que es bien elaborada por el cineasta. En el resto del mundo la peli tuvo nombres diversos. Por ejemplo, en España fue 9 orgasmos y en Argentina y Uruguay se la tituló Sexo en gira. Los dos protagonistas principales, Margot Steele y Kieran O'Brien, representan de forma magnífica el trayecto de esta pareja. La peli actualmente no está disponible en ninguna plataforma. Día 62, Ray, del año 2004, dirigida por Taylor Hackford y con el protagónico de Jamie Foxx en el rol del genial Ray Charles. La peli estuvo en planes de los estudios de Hollywood desde mediados de la década del 80, incluso contando con el apoyo del propio músico que supervisaba cada reelaboración de los guiones para que fueran lo más fidedignos posibles. Finalmente en el siglo XXI se la pudo realizar y en la misma se muestra de forma lineal la vida de este músico que cambió la escena y el mundo musical para siempre. Perdiendo la vista a los 7 años, allí comenzaría un camino con muchas dificultades para el resto de su vida, con exceso de drogas, adulterios, peleas varias, decisiones que lo posicionaron en lugares de mucha controversia, como por ejemplo hacer canciones gospel en formato popular, ligándose insultos de comunidades religiosas por todo el país. Pero también cuando decidió dejar de tocar en los estados norteamericanos donde hubiera segregación racial para alzar su voz en contra de la misma. Fox realiza una interpretación genial que le valió el Oscar y que estuvo acompañada por el propio Charles hasta que este falleció algunos meses antes del estreno de la peli. Sin embargo, pudo asistir a un primer montaje para dar su visto bueno a lo que escuchaba. Actualmente la película está disponible solamente en Apple TV. Día 63, Hustle and Flow, del año 2005, dirigida por Craig Brewer y con el protagónico de Terrence Howard en el rol de un proxeneta de la ciudad de Memphis que cuando llega a los 40 años decide volver a intentarlo con su primer pasión, el hip hop. Así es que junto a algunas de las chicas con las que trabaja, un antiguo compañero de colegio y el ingeniero de sonido de una iglesia, pone manos a la obra para intentar realizar una buena grabación. La interpretación de Howard le valió el reconocimiento de la Academia con un Oscar, así como también para la canción original interpretada por él y la actriz Taraji P. Henson llamada It's Hard Out There for a Pimp. En algunos países la peli se tradujo como Ritmo de un sueño,
ya que los términos en inglés utilizados son muy específicos del género musical y conjugan la dificultad de ganar dinero para sobrevivir y la habilidad de hacer rimas sobre un beat. En la banda sonora además aparecen artistas como Al Green, Buddy Guy, Al Capone, 3-6 Mafia y DJ Paul, entre otros. La peli actualmente está disponible para ver en Netflix. Día 64, Walk the Line, de 2005, dirigida por James Mangold y que cuenta la historia del músico norteamericano Johnny Cash y su esposa June Carter, interpretados de manera magistral por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, quien se llevó el Oscar a Mejor Actriz por este rol. La peli arranca en el momento previo que el cantante lleve adelante uno de sus primeros grandes hitos, el concierto en la cárcel de Folsom, en California, el cual sería grabado en vivo y se convertiría en un material imprescindible para la escena musical. A partir de allí, todo es un flashback en donde nos muestran los comienzos del cantante, la prematura muerte de su hermano, su primer y turbulento matrimonio y la poderosa relación junto a June, quien lo acompañaría hasta su muerte en 2003. Ambos fallecieron con apenas meses de diferencia. Phoenix y Witherspoon aprendieron a tocar sus instrumentos y cantaron algunas de las canciones bajo la coordinación de T-Bone Burnett. Mangold basó el guión en 2 biografías de Cash y en horas de entrevistas que realizó con la pareja antes de fallecer. Incluso el cantante dio el visto bueno para la participación de los protagonistas. Actualmente la peli se puede encontrar en el catálogo de Disney Plus. Día 65, Dreamgirls, del año 2006, dirigida por Bill Condon y basada en un musical de Broadway estrenado en el año 81, pero que tardó su tiempo en lograr ser trasladado a la pantalla grande, llevándose en el camino a muchos directores e intérpretes interesados. La historia sigue a un vendedor de coches de Detroit a principios de los 60 que contrata a 3 mujeres para iniciar un grupo musical y un sello discográfico de música soul. En el trío se produce la rivalidad entre la chica que tiene la mejor voz y la que deciden poner en el centro por su apariencia mejor vendible para la industria, haciendo que la primera finalmente sea expulsada del grupo. Basada libremente en la historia del sello Motown y del grupo insignia del mismo, The Supremes, en la peli se cuenta con un gran elenco que incluye a Jamie Foxx, Danny Glover, Beyoncé y los destaques de Eddie Murphy y la debutante Jennifer Hudson, quienes fueron alabados por la crítica en sus roles. En la banda sonora aparecen canciones del musical y algunas originales que le dan un gran ritmo y dinamismo a la historia, aunque hay que reconocerlo, no llegando a opacar a las grandes canciones de la escena soul de los 60 real. La peli actualmente está para ver en Mercado Play de forma gratuita. Día 66, Once, del año 2007, dirigida por John Carney. Sin dudas, una de mis películas favoritas en lo que a música se refiere y de uno de los directores que más me gustan de la actualidad. Protagonizada por los músicos Glenn Hansard y Markéta Iglova, él irlandés y ella checa, que desde hace unos años antes formaban el dúo de Swell Season. La peli cuenta la historia de 2 personas con sus respectivas almas rotas que se encuentran en las calles de Dublín, mientras ella vende flores y él canta con su guitarra algunas canciones desgarradoras. A partir de allí comienzan una amistad que se encadenará en una relación musical mucho más fuerte que lo amoroso podría dar. Ella escribe canciones y toca el piano, pero nunca se animó a compartirlo con nadie. Él repara aspiradoras y gana algunas monedas cantando en la calle, pero sin embargo, en su encuentro nacen melodías y obras hermosas. El director John Carney fue parte de una banda junto a Hansard en los 90 y esa banda formó parte de un festival en República Checa organizado por el padre de Iglova. De esta manera se conectaban sus propias historias gracias a la música también. Una peli hermosa de verdad que te transmite muchísimo de una manera muy sensible, sutil y simple, y con una banda sonora increíble que incluso le valió el Oscar a Mejor Canción Original para la belleza de Falling Slowly, la cual en el film es interpretada de forma improvisada en una tienda de música. Carney va a volver a aparecer en este listado más adelante, por supuesto, porque es un genio y tiene películas geniales. Pero en especial, a Once la encuentran en Apple TV. Día 67, Control, del año 2007, dirigida por Anton Corbijn, que había sido fotógrafo oficial de la banda Joy Division cuando decidió mudarse desde su Holanda natal. Por esa razón, cuando en el año 2001 se decidió llevar la biografía de Ian Curtis, cantante de la banda que había escrito su viuda Deborah, el primero en el que se pensó fue en él, quien ya venía realizando una trayectoria dirigiendo cortos y videoclips. Pero al principio no aceptó porque sentía que no iba a poder rendirle el respeto y el homenaje que el artista se merecía. Finalmente dijo sí, y llevó adelante un retrato de una vida compleja, rodeada de cuestionamientos personales en relación a la fama y el éxito, una enfermedad neurológica que le daba convulsiones constantes, un matrimonio adolescente y su correspondiente adulterio, y el desmembramiento de su salud mental hasta llegar a su final a los 23 años. Los miembros de la banda alabaron la obra diciendo que la forma de abordar su trama de manera artística le imprimió una gran dosis de humanismo. En el rol principal aparece Sam Riley, que interpreta varias de las canciones de la banda sonora, ya que tenía su propia banda llamada 10,000 Scenes. A la película la encuentran disponible en el catálogo de Apple TV. Día 68, I'm Not There,
del año 2007, donde el director Todd Haynes se embarca en una revisión de la vida del músico y compositor Bob Dylan de una manera no tan lineal como una simple biopic podría realizar. En este caso, decide tomar diferentes aspectos del artista para analizarlo y reflejarlo de maneras diversas: el poeta, el profeta, el impostor, la estrella folk electrificada, el mártir del rock and roll, el forajido y el cristiano renacido. Cada una de estas personificaciones son a su vez interpretadas por diferentes actores y actrices como Christian Bale, Heath Ledger, Cate Blanchett, Richard Gere, Ben Whishaw y Marcus Carl Franklin. Dylan dio el visto bueno para la obra, permitiendo el uso de sus canciones para la banda sonora, e incluso la que le da nombre al film, que no había sido publicada con anterioridad, estaba registrada en The Basement Tapes junto a The Band. Cada interpretación, además, es acompañada con un estilo diferente de cinematografía, lo cual también brinda mayor calidad al todo. A la película la pueden encontrar disponible en Apple TV. Día 69, Cadillac Records, del año 2008, dirigida por Darnell Martin y que sigue la historia de la discográfica Chess, llevada adelante por los hermanos Leonard y Phil a partir de los años 50. Aunque en la película el protagónico recae en el primero, interpretado por Adrien Brody. Por este sello grabador pasaron todos los artistas puntales del blues y la primer movida del rock, como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry o Etta James, con las actuaciones de Beyoncé, Jeffrey Wright, Norman Reedus y Mos Def, entre otros. La peli muestra de qué manera la industria musical dejaba de lado a los músicos de color, aunque eran ellos quienes les entregaban sus más grandes éxitos radiales. La banda sonora es una exquisitez de canciones de los 50, 60 y 70, interpretadas por los propios actores con una banda de sesionistas de los mejores bluseros del momento. Probablemente en la historia real haya más cosas que las que se muestran aquí, pero de todas maneras, el film funciona como un buen resumen de esa época. A la película la encuentran disponible en Apple TV. Día 70, The Boat That Rocked, o también conocida como Pirate Radio, o sea, Radio Clandestina, del año 2009, dirigida por el ídolo total de Richard Curtis, que tiene en su haber clasicazos del cine británico y mundial. En este caso, se trata de una historia algo coral, con un elenco increíble que tiene a Philip Seymour Hoffman, Chris Ifans, Tom Sturridge, Bill Nighy, Nick Frost, Chris O'Dowd y Kenneth Branagh, y que sigue la aventura de pasar música de rock las 24 horas del día en las Islas Británicas. Al parecer, las radios oficiales solamente dejaban pasar 1 o 2 horas de este género por aquellos años, y por eso surgieron muchas de las radios piratas que se disponían en barcos anclados a varios kilómetros de las costas, ya que de esa manera quedaban en una especie de vacío legal y podían pasar la música que ellos quisieran. Una peli con un ritmo muy dinámico, mezclando comedia con toques de absurdo, más allá de que muchas de las cosas que se muestran sí fueron reales. La banda sonora incluye un montón de canciones de bandas como The Beach Boys, The Who, The Tremolows, Marvin Gaye, Jimi Hendrix, The Kings y David Bowie, entre varios artistas más. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 71, Nowhere Boy, del año 2009, dirigida por Sam Taylor Johnson, y en donde se sigue la adolescencia de John Lennon previo a conseguir el reconocimiento con los Beatles. En esta peli, el cantante es interpretado por un jovencito Aaron Taylor Johnson, un año antes de realizar su papel en la película Kick-Ass. La trama de la película se centra en la relación de John con las dos mujeres más importantes de su vida hasta el momento, su tía Mimi y su madre Julia. La tía fue quien lo crió de forma algo estricta, pero a la vez cariñosa, dándole todo el amor que podía brindarle y acompañándolo en sus búsquedas personales, mientras que su madre lo abandonó a los 5 años y luego volvería a su vida cada tanto, con una forma de ser un tanto desequilibrada, pero igualmente intentando darle el amor que un hijo se merece. A lo largo de los minutos que pasan, John atraviesa algunos de sus traumas adolescentes a la vez que forma su primer banda, luego de escuchar a Elvis y Jim Vincent. Conoce a Paul McCartney, con quien comienza a potenciarse mutuamente, y finalmente logran formar la banda que todos amamos. Yoko Ono aprobó el uso de algunas de las canciones originales de Lennon para usar en la peli, pero el resto de la banda sonora se trata de canciones que estos jóvenes escuchaban por esos años. A la peli la encuentran disponible en Disney Plus y Apple TV. Día 72, Sex, Drugs and Rock and Roll, del año 2010, dirigida por Matt Whitecross y que sigue la vida del ecléctico cantante Ian Dury, interpretado de forma magistral por Andy Serkis. La cinta tiene un desarrollo no tan lineal como uno esperaría de una biopic musical, ya que se vale de flashbacks donde muestran la relación de Dury con su padre, a la vez que nos muestran también la relación de este con su propio hijo. Dury contrajo polio de niño y por eso tuvo complicaciones en su desarrollo físico, pero esto no lo detuvo para formar su banda, The Blockheads, en 1975 y llevarse por delante la escena musical de esos años, que explotaba de punk, funk, reggae y lo que sea que a él le pasara por la cabeza. Tomando el título de una de sus canciones más conocidas, la banda sonora nos transporta a fines de los 70 con muchísima energía.
Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 73. Serge Gainsbourg, Vida heroica, del año 2010. Película francesa dirigida por Joan Sfar, quien desde su infancia se encontraba cautivado por la música y la personalidad del músico, intérprete, compositor y cantante francés Serge Gainsbourg, pero que cuando se decidió a mudarse a París para conocerlo, este falleció y el encuentro jamás se llevó a cabo. Los años pasarían y Sfar se transformó en un reconocido novelista gráfico que junto con una de las hijas del músico comenzaron a idear la idea para un guión de esta peli. Pero tampoco esto salió como lo esperaba y ella abandonó el proyecto. Resignado, siguió su camino hasta que se cruzó con el actor Eric Esmosnino, cuyo parecido con Gainsbourg es notable. De ahí comenzaría nuevamente y con más fuerza a realizar su tan deseada obra para mostrar no las verdades de la vida del artista, sino sus mentiras y algunas que otras imaginaciones. Con paisajes surrealistas y una narrativa que mezcla lo literario con lo fantástico, Sfar nos muestra diferentes facetas de un hombre que vivió provocando y disfrutando de la vida hasta el último momento. Solo 2 canciones propias aparecen en la banda sonora. El resto son canciones francesas, un poco de jazz, pop, rock y reggae. Encontré la peli para ver en una página que se llama m.ocu.ru, donde está doblada al castellano. Día 74. Treme, estrenada en el año 2010 y creada por David Simon y Eric Overmyer. Bueno, acá el autor del libro en el que me estoy basando para estos videos hizo una gambeta y metió series además de películas. Como en este caso, que se trataron de 36 episodios repartidos en 4 temporadas entre 2010 y 2013, en donde se sigue la vida de la gente del barrio Treme en Nueva Orleans, a meses nomás del paso del huracán Katrina, que destrozó todo por allí. La cultura y la música del barrio son protagonistas de todos y cada uno de los episodios, mostrando de qué manera una comunidad puede salir adelante de las adversidades. Con un formato de relato coral, pasa por temas como la vivienda pública, la corrupción política, la justicia penal y los enfrentamientos entre la policía y los indios de Mardi Gras, tan típicos de ese barrio bohemio de la ciudad. Los creadores de la serie venían del éxito de The Wire y HBO les dio el vía libre para realizar esta creación. La música que aparece está a cargo de artistas fundamentales de Nueva Orleans como Fats Domino, Art Neville, John Butte, John Baptiste o The Soul Rebels, pero también de músicos que admiran esta cultura como Elvis Costello, Steve Earle o Cassandra Wilson. A la serie completa la encuentran disponible en el catálogo de Max. Día 75. Scott Pilgrim vs. The World, del año 2010, dirigida por uno de mis directores preferidos, el Kra de Edgar Wright. La primera aparición del personaje de Scott Pilgrim fue en una canción con su nombre de la banda canadiense Plumtree en el año 97, la cual inspiró al dibujante Brian Lee O'Malley a llevar adelante los 6 volúmenes que siguen su historia y fueron lanzados entre 2004 y 2010. Queriendo reflejar la intensidad de las páginas en pantalla grande, Wright mezcla en esta cinta imágenes que parecen salida de los cómics y de los videojuegos, con grandes interpretaciones de un elencazo joven que la rompe y que convirtieron esta cinta en una joya del siglo XXI. La trama sigue a este joven canadiense que tiene un power trio llamado Sex Bob-omb. Su ex novia lo dejó y se transformó en una cantante famosa y decide salir con una adolescente más chica que él. Y justo en ese momento conoce al amor de su vida, Ramona Flowers, una enigmática joven que viene desde Nueva York, pero que para poder salir con ella deberá enfrentarse y vencer a sus 7 ex novios malvados. Las canciones originales de la peli fueron compuestas por Beck, interpretada por los actores, y además de cientos de referencias musicales en la banda sonora, aparecen Frank Black, T-Rex, Dead From Above, los Rolling Stones y varias bandas más. Actualmente encuentran la película disponible en el catálogo de Max. Día 76. Good Vibrations, película irlandesa del año 2012, dirigida por Lisa Barros-Zah y Glenn Laybon, que sigue la historia de Terry Hooley, considerado el padrino del punk rock en Belfast. Este personaje abrió una discográfica con el nombre de la canción de los Beach Boys, en donde al mismo tiempo fundó un sello que editó bandas locales como The Undertones, Rudy, Protect o The Outcast. La idea de esta peli era poner bajo los reflectores a quienes construyeron la escena musical de una ciudad y muchas veces pasan desapercibidos y o son completamente desconocidos fuera de los límites de sus ciudades. Hooley puso su pasión por la música y las bandas locales por encima de su familia, su salud y obviamente su economía, teniendo complicaciones constantes hasta sus últimos días de vida. En la banda sonora aparecen las bandas de este sello, así como también varias bandas punks irlandesas que vinieron luego. A la película la encuentran completa en Apple TV o en YouTube. Día 77. The Broken Circle Breakdown, o también conocida como Alabama Monroe del año 2012, una película belga basada en una obra de teatro estrenada unos años antes y creada por Johan Heldenberg y Mick Dobbels, quienes a la vez interpretaban a la pareja principal en las tablas.
Para llevarla al cine, el director Felix Van Groening decidió cambiar a la actriz por Beryl Buttons. En la historia se sigue la vida de una pareja que se conoce y enseguida conectan gracias a su devoción por la música bluegrass y la cultura norteamericana. Ella se integra a la banda de él, que es la que le da nombre a la película, se casan, tienen una hija y pareciera que todo va bien hasta que a la pequeña se le descubre una enfermedad compleja. El drama familiar va entonces de la mano de la música de artistas como Townes Van Sant, Hank Williams, T-Bone Burnett o Gillian Welch, canciones que los actores mismos interpretan, así como también las originales compuestas por Sean Erickson. Actualmente pueden encontrar la película disponible en Apple TV. Día 78, Inside Llewyn Davis, del año 2013, dirigida por los hermanos Coen y que tiene un elenco increíble encabezado por Oscar Isaac, acompañado por Carey Mulligan, John Goodman, Justin Timberlake y Adam Driver. La trama de la peli sigue la vida de este músico durante una semana en donde nos van mostrando la escena folk de la Nueva York de los 60, con muchos artistas incipientes buscando su lugar en el mundo. Si bien el personaje es ficticio, él mismo está inspirado en Dave Van Ronk, y la estela de Bob Dylan aparece sobrevolando sin ser nombrado jamás en todo momento. Las canciones que aparecen son interpretadas por los propios actores y el reflejo de ese momento y lo fortuito que es poder vivir de la música quedan plasmados de forma increíble por los creadores del film. Isaac entrega una interpretación con la cual se puede empatizar todo el tiempo, más allá de su carácter arrogante y un tanto autodestructivo. Actualmente pueden encontrar la película disponible en el catálogo de Apple TV. Día 79, We Are Best o Somos las Mejores, una película sueca del año 2013 dirigida por Lucas Moodysson y que sigue a dos amigas de 12 y 13 años en la Estocolmo de 1982, Bobo y Clara, quienes solamente por molestar a unos metaleros que les hostigan deciden alquilar la sala de ensayo del instituto para de esa manera comenzar su propia banda punk, sin siquiera tener noción alguna de tocar instrumentos, mostrando que lo importante es plantarse en una sociedad adulta para dejar en claro sus rebeldías y su posicionamiento. Pronto entablan relación con Hedwig, otra adolescente cuya familia es cristiana fanática y se siente sola en el mundo. Las tres juntas cambian sus peinados y su forma de vestirse y poco a poco comienzan a entrar en la vida juvenil, creciendo, conociéndose y afianzándose como banda hasta llegar a la presentación final donde todo explota. Con un ritmo ágil y canciones simples pero impactantes, la historia está basada en la experiencia de la pareja de Moodysson, Coco, quien en su adolescencia llevó adelante una banda punk con su mejor amiga y la hermana de esta. Actualmente la película no está disponible en ninguna plataforma, pero si buscan por la web estoy seguro que la pueden encontrar. Día 80, Begin Again, del año 2013 y nuevamente dirigida por John Carney, quien ya apareció en este listado con la hermosísima Once y todavía le quedan más apariciones. Siempre que recomiendo esta peli digo que es la versión hollywoodense de la anterior, aunque en realidad tiene su propia trama y su propio peso de importancia. De todas maneras, comparten una esencia similar. Dos personas que están en momentos difíciles de sus vidas son unidas por la música y poco a poco comienzan a resurgir. En este caso, seguimos a una cantante y compositora británica, interpretada por Keira Knightley, quien acompañando a su pareja a Nueva York, el cantante Adam Levine de Maroon 5, es abandonada cuando este consigue un contrato discográfico y algo de fama. Así es que se cruza con el productor venido a menos, interpretado por Mark Ruffalo, y juntos intentan comenzar de nuevo. Dice la película. Las canciones no aparecen por fuera de la trama, sino que forman parte de la misma, y estas fueron compuestas por Greg Alexander y su pareja Danielle Brisbois, quienes en los 90 tuvieron el gran hit You Get What You Give con los New Radicals. Y aquí lograron nuevamente reconocimiento por la canción Lost Stars. Actualmente la película la encuentran disponible en el catálogo de Prime Video. Día 81, Sunshine on Leith, del año 2013, dirigida por Dexter Fletcher y basada en un musical del autor escocés Stephen Greenhorn, quien usando canciones del dúo local The Proclaimers realizó una historia donde dos jóvenes que vuelven de Afganistán a su barrio de la ciudad de Edimburgo intentan retomar sus relaciones mientras ven a la pareja formada por los padres de uno de ellos desarmarse poco a poco. Las canciones del grupo van apareciendo de forma natural y desligándose de los grandes musicales hollywoodenses en el sentido de la técnica vocal o coreográfica, ya que lo que el director busca es reflejar a gente común realizando esas partes. Los miembros del grupo aparecen en un pequeño cameo en una escena, dando de esta manera su visto bueno a la adaptación y confesando que se trata del musical más creíble que se haya visto en toda la historia. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 82, Whiplash, del año 2014, dirigida por Damien Chazelle y con las geniales actuaciones de Miles Teller y J.K. Simmons en los roles del estudiante de batería Andrew Neiman y el autoritario y abusivo profesor Terence Fletcher.
que tantas pesadillas provoca a quienes vemos la peli. Andrew estudia en una de las mejores academias musicales de Nueva York y es llevado al extremo físico y emocional por este profesor que busca la excelencia en sus estudiantes sin importarle las consecuencias. Miles Teller toca realmente la batería en las escenas y su presencia en el film es de un 99%, dándole un peso gigante a su interpretación. La historia está basada en un personaje real que el director y guionista conoció y sufrió cuando estudiaba jazz en el conservatorio de Princeton. En la banda sonora aparecen las canciones interpretadas por la banda del conservatorio, así como también grabaciones de Charlie Parker, Stan Getz, Duke Ellington o Buddy Rich. Actualmente la película está disponible para ver en Max y en Apple TV. Día 83. Get On Up, la historia de James Brown, del año 2014, dirigida por Tate Taylor y con la electrizante interpretación del actor Chadwick Boseman, que logra recrear la pasión, la fuerza, los movimientos y la genialidad del padrino del soul, tanto fuera como arriba del escenario. La peli se sostiene en una serie de flashbacks que van desde la infancia hasta llegar al año 93, donde Brown es encarcelado después de dispararle a un vecino accidentalmente. En ocasiones, rompiendo la cuarta pared, nos van llevando de viaje por su adolescencia, su primera incursión en la ilegalidad y cómo gracias a la música pudo encontrar un lugar de expresión y creación suprema. Primero como parte de un conjunto de gospel y luego creando su propio estilo. Boseman se preparó de forma increíble para realizar su rol y eso se logra ver en la pantalla. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día 84. Love and Mercy, del año 2014, dirigida por Bill Pollard, donde se sigue de forma paralela dos instantes de la vida del músico Brian Wilson, integrante fundador y fundamental compositor de la banda californiana The Beach Boys. En la trama se siguen estos dos momentos claves en su vida, cuando en el año 66 comienza a llevar adelante la creación de una de las mejores obras de pop rock de la historia, como fue Pet Sounds, y cómo en ese camino su salud mental se va deteriorando a la vez que enfrentaba a sus familiares, amigos y compañeros de grupo para defender su postura creativa. Por otro lado, vemos a Wilson en los 80, cuando es atendido por un terapeuta que se toma demasiadas libertades con el manejo de su vida y su economía hasta llegar a un evidente abuso. El Brian joven es interpretado por Paul Dano de forma magistral y el adulto por el cra de John Cusack, mientras su terapeuta es interpretado por Paul Giamatti y la actriz Elizabeth Banks toma el rol de quien se transformó en su esposa para liberarlo de la opresión del profesional de la salud y finalmente poder volver a la música y el camino de la sanidad. La genialidad de este artista y sus conflictos quedan muy bien reflejados en esta cinta, que tiene un gran ritmo y obviamente una preciosa banda sonora. Actualmente la pueden encontrar disponible en Apple TV. Día 85. Northern Soul, del año 2014, dirigida por la fotógrafa Elaine Constantine, quien durante su infancia en la década del 70 conoció la movida que llevaba ese nombre en los locales del norte de Inglaterra, donde se pasaban canciones soul, se bailaba toda la noche y se consumían diferentes tipos de drogas. En la peli se sigue la historia de dos amigos que quieren ser DJs para dejar sus trabajos en la fábrica del pueblo donde viven y sueñan con viajar a Estados Unidos para conocer más canciones olvidadas. En el guión de la película se nota el respeto y la pasión que le puso la directora para lograr retratar esta escena un tanto desprestigiada y olvidada de su infancia. En la banda sonora aparecen canciones de Frankie Valli, Shirley Ellis o Don Barner, entre otros artistas más. La peli actualmente se encuentra disponible para ver en YouTube. Día 86. Bessie, del año 2015, dirigida por Dee Ruiz y con la actuación de Queen Latifah en el rol de la emperatriz del blues, Bessie Smith, quien cantaba en bares y salones desde adolescente. Luego se fue de gira con Ma Rainey como corista y parte de su banda hasta que finalmente comenzó su carrera solista a finales de la década del 20. Con un carácter fuerte, directo y que la emparentó con activistas raciales y feministas que a lo largo de los años fueron construyendo el camino para las diferentes artistas que continuaron llegando. Al parecer, la idea para la película estaba encajonada en los diferentes estudios desde 22 años antes. Finalmente se llevó adelante como película para televisión por la cadena HBO y le valió a la actriz y cantante uno de sus primeros reconocimientos como intérprete dramática en su carrera. Actualmente la encuentran disponible en Max. Día 87. Straight Outta Compton, del año 2015, dirigida por F. Gary Gray y en donde se muestran los inicios, complicaciones de vida y ascenso de los integrantes de la agrupación de hip hop NWA, integrada por los raperos Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre, Arabian Prince, DJ Yella y MC Ren. Compton es un suburbio de la ciudad de Los Ángeles considerado en el año 88 como el más peligroso del país, con una tasa de homicidios 8 veces mayor al resto del mismo. De allí salía NWA, y en las letras de sus canciones expresaron la furia, la realidad y el día a día que vivían, y si bien ellos preferían llamar su estilo reality rap, la industria los etiquetó como gangsta rap.
y la cuestión que muestra el film no está tan alejada. La cotidianidad de luchas entre mafias, la policía y los vecinos del lugar sigue siendo constante hasta el día de hoy. Los integrantes del grupo fungieron como productores o asesores del film, para el cual lograron conseguir nuevamente los derechos de sus canciones para ser usadas en la banda sonora. El elenco está conformado por jóvenes promesas del cine, junto a algunos actores de respetada carrera. Actualmente pueden encontrar la película completa en Prime Video. Día 88, Born to be Blue, del año 2015, dirigida por Robert Boudreau y con la actuación de Ethan Hawke en el rol del trompetista de jazz Chet Baker. En la peli se muestran aspectos de su vida simplificados en una trama que viaja entre la realidad y la ficción, pero dejando en claro su relación tumultuosa con las adicciones y con la industria musical, así como también con lo amoroso y lo sentimental. La interpretación de Hawke es brillante y refleja a un Baker introvertido, infantil, melancólico y poco sociable, mientras un director de cine le propone realizar una película en donde se interpretaría a sí mismo. Cosa que al parecer sucedió realmente en un proyecto encabezado por Dino De Laurentiis que nunca llegó a finalizarse. La banda sonora estuvo a cargo del pianista David Braid, que compuso piezas inspiradas en la obra de Baker, y quien toca la trompeta mientras Hawke realiza la mímica es el trompetista Kevin Turcotte. Actualmente la peli está disponible para ver en Apple TV. Día 89, Sing Street, del año 2016. Una de mis películas favoritas de los últimos años, salida nuevamente de la creatividad del director John Carney, de quien ya nombramos Once y Begin Again anteriormente. En esta hermosa película seguimos la historia del joven Connor, interpretado por el actor y cantante Ferdia Walsh-Pilo, quien vive a mediados de los 80 en una ciudad de Dublín azotada por la crisis económica, sumada a una crisis familiar entre sus padres. Debido a esto deberá de ser cambiado de colegio y cae en una institución religiosa para varones, donde será hostigado y deberá poco a poco encontrar su propio lugar. Todo cambia cuando conoce a Rafina, interpretada por Lucy Boynton, una joven que vive frente al colegio en un internado y que quiere ser modelo. Para lograr impresionarla, lo primero que se le ocurre decir es que tiene una banda y la quiere contratar para sus videoclips. Claro que la banda no existe, no sabe tocar ningún instrumento y no tiene ninguna idea de lo que es la producción audiovisual. Así comienza a juntarse con otros rezagados de su colegio e irán aprendiendo a escribir canciones, a expresarse honestamente y a crecer juntos. Las películas de Carney tienen esa magia que logran mostrar las tensiones de las creaciones musicales reales. Y no solamente sale una canción fácilmente porque sí. Las actuaciones del elenco joven son geniales y lográs empatizar con cada personaje, así como también con el del hermano de Connor, interpretado de forma magistral por Jack Reynor. No puedo ser muy objetivo con esta peli, me encanta todo de ella. Canciones originales, su banda sonora, su historia, sus personajes y la sensación que te deja cuando llegas al final. Lamentablemente en estos momentos no está disponible en ninguna plataforma, pero si quieren me mandan un mensaje por privado y yo se las paso, porque la verdad no me puedo permitir que la gente no conozca esta genialidad de película. Día 90, Vinyl, la serie producida por Martin Scorsese y Mick Jagger, que se estrenó en el año 2016 en el canal HBO y donde se sigue la vida del ejecutivo discográfico Richie Finestra, interpretado por Bobby Cannavale. Richie se encuentra en medio de una crisis de mediana edad con una empresa que no le está dando ganancias, a punto de ser vendida a una multinacional extranjera y llevando una vida descontrolada en la Nueva York de los años 70, entre la música disco, el primer hip hop y el proto-punk naciente. El protagonista no es un personaje de fiar, pero es quien nos va contando la historia desde su punto de vista un tanto dudoso por momentos. Es así que aparecen excesos, locuras, peleas, violencia, muertes y mucha música de esos años. La banda sonora es un despelote e incluso incluye grabaciones de canciones clásicas por artistas contemporáneos. La primera y única temporada cuenta con 10 episodios y el canal no quiso renovarla para una segunda por su elevado costo de producción, más allá de haber recibido buenas críticas y tener a los antes nombrados bestias de la industria detrás como productores. Como es de HBO debería estar en Max, pero no lo está. Sin embargo la encuentran en Apple TV. Día 91, Elvis and Nixon, del año 2016, dirigida por Lisa Johnson y que nos sumerge en el improbable pero real encuentro entre el rey del rock y uno de los presidentes norteamericanos más controversiales de la historia, en el año 1970. Poco se sabe oficialmente sobre este encuentro, ya que no se filmó ni se grabó y solamente quedaron algunas notas de un asesor de Nixon y un asistente de Elvis. Lo que sí se sabe es que en algún momento se habló sobre los peligros de la contracultura en la juventud y en la sociedad, que los Beatles eran comunistas, desestabilizadores y que la droga era un flagelo que había que terminar de alguna manera. Para eso el presidente le dio al cantante una placa de agente federal que suscitó muchísimas especulaciones. Esta no fue la primera vez que la historia se llevó al cine, pero sí fue una que se lo tomó con un poco más de ligereza, aportando en sus diálogos un toque de humor y cinismo que la caracteriza. En el rol de Elvis tenemos a Michael Shannon y en el de Nixon al canceladísimo Kevin Spacey. Actualmente la película no está disponible en ninguna plataforma,
Día 92. The Get Down, serie creada por el director australiano Baz Luhrmann y estrenada en el año 2016 por la plataforma Netflix. Cuenta con 2 temporadas en donde nos muestran el comienzo de la movida hip hop en la Nueva York de 1977, una ciudad con muchas problemáticas sociales, pero donde confluyeron 3 hitos musicales poderosos: la música disco dominando los clubes, el punk rock saliendo de los bares y el hip hop explotando en las calles. El protagonista es interpretado por el joven actor Justice Smith, quien nos lleva de paseo por los diferentes lugares de este mundo que está empezando a potenciarse. La dinámica visual característica de este director le da originalidad al producto, aunque a muchas personas no les llegue a gustar. A la vez, varias leyendas del género aparecen como productores o asesores para brindarle mayor sustancialidad y veracidad a cada capítulo. La serie continúa disponible en Netflix. Día 93. Nico 1988. Una peli italo-belga del año 2017, dirigida por Susanna Nicciarelli, y donde se cuentan los últimos 2 años de vida de la cantautora y modelo alemana Nico, quien en los 60 entabló una relación de amistad con Andy Warhol, lo que la llevó a cantar en 3 canciones del disco debut de la banda Velvet Underground, y a partir de allí comenzó su propia carrera solista. Su otro amigo, Jim Morrison, la instó a que empezara a escribir sus propias canciones, y así fue como empezó también su carrera alrededor del mundo. En esta peli, la directora quiso retratar el ocaso de su vida, en donde se encontraba sumida en el agotamiento de giras por Europa, una fuerte adicción a la heroína y un desapego fuerte para con la escena musical que vanagloriaba la imagen por sobre el arte. La actriz danesa Trine Dillholm es quien interpreta a Nico, más allá de no parecerse físicamente a ella, pero de todas maneras entrega un gran personaje en una peli densa y con una banda sonora increíble. Actualmente la peli está disponible en Apple TV. Día 94. Blaze, del año 2018, dirigida por Ethan Hawke, y donde lleva a la pantalla el libro de memorias sobre el músico country Blaze Foley, escrito por su compañera de vida, Sybil Rosen, quien también participó como co-guionista del film. Foley fue parte de la escena musical que se denominó Texas Outlaw, y donde también formaron parte Merle Haggard, Waylon Jennings y Willie Nelson. A diferencia de sus contemporáneos, Foley no alcanzó la fama o el estrellato, pero sí logró que sus canciones perduraran y se transformaran en una leyenda musical que aún a día de hoy continúa generando seguidores, como el propio director de la película. La peli no es una biopic típica, ya que Hawke quería dejar en claro que no solo las vidas de los que consiguen fama son las que valen la pena compartir. Por eso recae en 3 momentos específicos de este artista: su relación con Sybil, el último concierto que diera antes de ser asesinado a los 39 años, y un reportaje a 2 compañeros de escena que lo recuerdan con mucha emoción. La peli actualmente está disponible para ver en Disney+. Día 95. Leto, película rusa del año 2018, dirigida por Kirill Serebrennikov, en donde cuenta la historia del joven músico Viktor Tsoi, quien en la Unión Soviética de la década del 70, a los 19 años, comienza a intentar llevar adelante una carrera en el mundo del rock de la ciudad de Leningrado. Influenciado por Led Zeppelin, David Bowie o T-Rex, es que llega a conocer a uno de los referentes del rock ruso de esos años, Mike Naumenko, y su esposa Natalia, quienes le servirán como mentores en sus inicios hasta que consigue realizar sus primeros conciertos en el club de rock de Leningrado y lanzar su primer álbum con la banda Kino. La peli se basa en las memorias de Natalia y una de las biografías realizadas sobre Víctor, quien falleció en el año 90, pero dejó un gran legado en los países soviéticos como parte de un movimiento de rebelión y liberación que incluso hasta la actualidad sigue causando incomodidades en las autoridades rusas, que llegaron a encarcelar al director previo a la presentación de esta película en el Festival de Cannes. Las canciones de la banda sonora pertenecen al propio músico o son clásicos del rock interpretados por bandas rusas de la actualidad, como Green Jacket o Short Paris. Actualmente esta película no está disponible en ninguna plataforma. Día 96. Wild Rose, peli británica del 2018, dirigida por Tom Harper y con el protagónico de Jessie Buckley en el rol de Rose Lynn Harland, quien a los 23 años y luego de cumplir condena en la penitenciaría de Glasgow, retoma su trabajo como cantante de country en un bar de la ciudad y sueña con llevar adelante la idea de ir a Nashville para triunfar con ese género musical. Pero la vida cotidiana y las prioridades familiares la retienen en Escocia. Su madre no avala su estilo de vida y le exige que se haga cargo de sus 2 pequeños hijos, pero Rose no deja de querer llevar adelante su destino musical. La peli supuestamente está inspirada en la canción de la banda Primal Scream llamada Country Girl, la cual, en el film, es interpretada por la propia Buckley al comienzo de la misma. La actriz también interpreta el resto de las canciones de la banda sonora, algunas inéditas compuestas para la ocasión y otros clásicos del country que le valieron la realización de giras por las Islas Británicas. Actualmente la peli no está disponible en ninguna plataforma. Día 97.
Rocketman, del año 2019, dirigida por Dexter Fletcher y con la genial interpretación del actor Taron Egerton en el rol del increíble músico británico Elton John. Esta peli se encontró en producción durante muchos años y fueron varios los actores que pasaron como posibles protagonistas y a los que Elton les iba dando el visto bueno. La trama del film sigue la vida del músico desde pequeño, sus primeros acercamientos con la música, su relación artística y de amistad con el letrista Bernie Taupin, sus relaciones amorosas, sus excesos en alcohol, drogas, sexo y compras, su salida del closet para declararse abiertamente homosexual y cómo la sociedad lo fue acompañando o enjuiciando en el recorrido. El dinamismo de la cinta reside en que la misma es un musical hecho y derecho, donde las canciones aparecen en momentos específicos para reforzar el guión. Esto, acompañado con la ya mencionada interpretación de Egerton, que es brillante, lo ponen en el podio de películas musicales de los últimos años, por encima de algunas que recibieron más premios o repercusión por esos momentos. Actualmente la encuentran disponible en el catálogo de Apple TV. Día 98. Sound of Metal, del año 2019, dirigida por Darius Marder a partir de la idea de una película inacabada de su amigo Derek Cianfrance, que seguía al baterista de una banda de heavy metal que descubre que está perdiendo la audición y cómo a partir de eso deberá seguir adelante. Finalmente la peli se grabó durante el año 2018 con el actor Riz Ahmed en el rol principal de Ruben. Una interpretación que realmente vale la pena verla porque logra transmitir de forma increíble el camino de esta persona para comprender, asimilar y aprender de su pérdida sensorial. Ahmed se preparó en lengua de señas, en tocar la batería y en fortalecer su capacidad actoral para lograr el resultado final, que es acompañado por un gran diseño de sonido de la película que te sumerge en el mundo de Ruben de forma muy profunda. Al conocer su diagnóstico, Ruben busca ayuda en una pequeña comunidad de sordos donde poco a poco podrá encontrarse sin caer en mensajes facilistas de superación, sino mostrando la complejidad de estas situaciones. Actualmente la película está disponible en Prime Video. Día 99. Ma Rainey's Black Bottom, o La Madre del Blues, del año 2020. Película dirigida por George C. Wolfe, que tiene como protagonistas a la genial Viola Davis en el papel de la cantante que da título al film y a Chadwick Boseman como el trompetista que la confronta durante la tensa sesión de grabación que llevaron adelante una tarde de 1927. Boseman entrega una actuación increíble que lamentablemente sería la última de su carrera, ya que falleció pocos meses después de terminado el rodaje. Entre ambos se sacan chispas con sus diálogos y monólogos que no ocultan que la peli se basa en una obra de teatro, ya que mantiene ese estilo cinematográfico donde cada palabra ocupa el lugar exacto y la tensión va acrecentándose en pocos minutos, tomando como base un hecho simple, como ser la grabación de una canción de blues por una artista negra que chocaba contra todo lo permitido en esa época. El director deja como epílogo del film dos miradas contradictorias que se sucedían por aquellos años: la validación al artista negro al dejar grabar sus canciones y la apropiación de sus canciones por músicos blancos para pasarlas en las radios. Actualmente la película está disponible para ver en Netflix. Día 100. Lovers Rock, película perteneciente a un proyecto más grande del director Steve McQueen, lanzado en el año 2020, en donde realizó 5 películas independientes, Small Axe, en donde le interesaba retratar y explorar la vida de las comunidades antillanas en el Londres de los 70 y 80, intentando de esa manera entender sus propios orígenes. Esta peli específicamente es quizás la mejor lograda, y en donde seguimos a unas jovencitas que se escapan de su casa para ir a bailar a una casa preparada para la ocasión, ya que por los 70, en Londres, no dejaban entrar a la gente negra en las discotecas en general. Allí disfrutan de escuchar, bailar y conocerse bajo el ritmo de artistas jamaiquinos como Janet Kay, Junior English, Louisa Mark o Dennis Brown, quienes formaban parte de la denominada escena del Lovers Rock dentro del género del reggae. La peli en sí no tiene una trama específica, sino que nos lleva de paseo por esa noche de baile juvenil hasta que las jovencitas regresan a su casa justo a tiempo para ser despertadas por sus padres para ir a la iglesia dominical. Más allá de eso, tiene escenas que transmiten muchísimo de su simpleza y conexión con la realidad musical de esos momentos. Actualmente la película está disponible para ver en Apple TV. Día Extra 101. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, del año 1978, dirigida por Michael Schultz, un peón del productor Robert Sigwood, quien tenía en su haber las geniales Grease y Tommy. Pero acá la cuestión no fue con buen resultado, ya que lo que se entrega es una película completamente descabellada, sin sentido, mal actuada y con el peor uso de la banda sonora de los 4 de Liverpool de la historia. Los protagonistas, o sea, la banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta, son Peter Frampton y los 3 Bee Gees, quienes fueron engañados al decirles que Paul McCartney iba a participar del film.
Estos artistas se encontraban en su mejor momento de fama, pero igualmente tuvieron que sufrir de esta locura, en donde también participan otros músicos como Aerosmith, Billy Preston, Earth, Wind and Fire y actores como Keith Carradine o un perdidísimo Steve Martin. La trama carece de sentido y en muchos cines la gente gritaba desesperada esperando que los protagonistas tuvieran un fatídico final. En fin, a alguien se le ocurrió usar estas canciones para algo tan desastroso. La peli está disponible para ver en Vimeo o en un perfil de Facebook que se llama Benedicto Manalotto. Las que faltaron. Sí, gente amiga, ya sé que llegamos al final de este recorrido de 100 películas de rock en 100 días. Pero como quedaron afuera muchas películas que merecen ser nombradas, es que en este video voy a ir nombrándolas mientras comparto el póster de las mismas, la puntuación que les doy y dónde las pueden encontrar para ver, si es que se las puede encontrar. Comenzamos rápido con Crossroads de 1986, Pump Up the Volume de 1990, Shout de 1991, Wayne's World 1 de 1992 y Wayne's World 2 de 1993, Tango Feroz de 1993, Airheads de 1994, SLC Punk de 1998, Oh Brother Where Art Thou del año 2000, School of Rock del 2003, Tenacious D del 2006, Walk Hard The Dewey Cox Story del 2007, Across the Universe del 2007, Music and Lyrics del 2007, Nick and Nora's Infinite Playlist del 2008, Música en Espera del 2009, The Runaways del 2010, Días de Vinilo del 2012, Rock of Ages del 2012, CBGB del 2013, Frank del 2014, Casi Leyendas del 2017, A Star Is Born del 2018, Bohemian Rhapsody del 2018, Blinded by the Lights del 2019, Yesterday del 2019, Dedicada a mi ex del 2019, La Noche de la Bestia del 2020, Respect del 2021, Weird, The Al Yankovic Story del 2022, Metal Lords del 2022, Studio 666 del 2022, Flora and Son del 2023, A Complete Unknown del 2024, Better Man del 2024. ¿Cuáles faltaron todavía para ustedes? Les voy a estar leyendo. Esto es Elmo, salud y gracias por haberme acompañado en este recorrido por las 100 películas